Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como es habitual, Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara? Súper bien. Hoy has hecho la introducción más rápida de la historia. Le he dado a grabar y ya estabas tú... ¿Estás con ganas hoy de podcast o qué, Alex? Sí, vamos, hay que ser eficaces y eficientes y no desperdiciar ni un segundo. Si le doy al botón de grabar, no hay que estar ahí luego, bueno, a ver, esto lo corto, venga, vamos a empezar ahora, espera que coja y beba agua. No, es como, empezamos. Así que ahí estamos a tope. A tope, a tope. Que a todo esto, hoy también me toca saludar a nuestro amigo Mateo Trapielo. Trapielo, ¿cómo lo hacemos? Que siempre lo hago mal. Explícamelo otra vez, por favor. Hace un año casi del último podcast que fue el del Den Ring, que me volví a acordar el otro día, lo volví a mirar y volviste a decir Trapielo, tío, increíble. Pero ¿sabes lo que pasa? Que justo antes de grabar, no te creas tú que es que, bueno, paso de todo, tal, vengo aquí, no me acuerdo, te llamo de una manera que no es. O sea, digo, tengo que acordarme de decirlo bien. O sea, antes de empezar ya estaba pensando en que tenía que decir bien tu apellido y sin embargo me empeño. A lo mejor te vas a tener que cambiar el apellido, a este paso, porque claro, el podcast Ya, tiene mucha relevancia. para que la gente se crea que es italiano, que no lo es, que es asturiano el apellido, pero bueno. Pues muy bien, Jolín, encantado de volver a estar aquí, que tenía muchas ganas. Siempre es un gustazo volver a estar aquí en casita, jo, que es como realmente me siento aquí. E igual, pues lo que decía Clara, estamos aquí ya con todo el dinamismo, estamos enchufadísimos, yo creo. Uh-huh. Así que, joder, A todo qué esto... mejor forma de empezar el directo. No hemos tenido problemas técnicos, toco madera para que no pase entre medias. Total. Que a todo esto te iba a decir que estás a tope escribiendo cositas para Nivel Oculto, ¿no? Estoy a tope escribiendo cositas, en general sí, está pendiente cuando el Soviet Supremo, o sea, Javier Alemán y Joaquín decidan sacarlo, pero sí, ya está ahí en el horno un artículo que tengo muchas ganas de que veáis, que no digo de qué va, pero vamos, va de un juego de hace ya unos añitos, que yo sí que lo estaba contando, pero bueno, creo que va a ser un enfoque interesante. Y sí, estoy trabajando unas cuantas cosillas a lo tonto. Pues eso, hace poquito tiempo, momento autobombo, ya que estamos. No, por supuesto, te iba a preguntar. Dale. Hace poquito, en el último número de la revista Manual, en el número 11, pues he tenido el honor de salir ahí, que para mí ha sido la leche, porque fue la primera revista que empecé a seguir cuando empecé a meterme un poco en serio, a leer periodismo de videojuegos, y que además pasó una cosa súper graciosa, que cuando yo empecé a seguir a esta peña, yo dije, coño, pues esta revista me la habéis vendido solo por este artículo, qué guapo, qué buena pinta tiene, me encanta este rollo, y me dijeron que tengo la captura guardada de Twitter de... Bueno, pues nada, a lo mejor dentro de un tiempo te vemos escribiendo aquí, jaja. Entonces, ha sido muy bonito ese rollo y estoy muy orgulloso, la verdad, y estoy preparando otro texto para mi blog de las turras infinitas de la saga Souls, que tenía ganas de volver, que es que llevo desde agosto de 2021, porque como son más largos que un día sin pan, porque como nadie me pone cortapisas, estoy yo mismo con mi mecanismo, pues doy buena turra, pero como a la gente que lo lee parece que le gusta mucho, que me siento súper agradecido siempre que me dicen que me decís cosas bonitas, pues sí, estoy bastante enchufado, tenía ganas, la verdad, de dedicarle más tiempo a esto. Fíjate que hoy vamos a aprovechar por el tema del que vamos a hablar, que ni siquiera era algo así tan premeditado, y yo voy a comentar un par de cosillas también en relación a los Souls, así que me viene genial que estés por aquí, porque así todo queda en casa. ¿Qué otra cosa iba a decir? Se me ha olvidado, ¿ves? Esto es lo bueno que tiene la naturalidad de la grabación. Por hacer un poco el comienzo caótico, que te conozco y te iba a pedir presentar yo el tema, porque digo así, yo a veces voy a joderte porque sí, Alex, me sale natural. Digo, Alex, vamos a cortarle el camino. Digo, que me deje presentarlo a mí porque voy a decir, sí, los Souls son juegos de confort. Porque digo, es que va a ir por ahí, lo conozco, va a ir por ahí. Y te he escuchado, digo, míralo. Ahí va. Que es verdad, o sea, bueno, a todo esto lo vas a presentar tú, no me lo habías dicho, pero me parece fantástico que de repente te animes a presentarlo, o sea, me parece súper guay, así que ahora, en cuanto termine de decir esto, te voy a pasar la batuta para que presentes tú la sección, pero sí, me has leído bien porque voy a ir por ahí y voy a utilizar ese ejemplo, pero en realidad para hablar de otra cosa y puedo poner otros ejemplos. Bueno, no lo sé, ya veremos, pero venga. Que sí, pues claro que vas a poner ejemplos, pero digo, ese entra, sí. Es como el examen sobre Alex. Yo creo que saco un 10, chaval. Sí, total. Pues nada, Clara, si quieres presentarnos de qué vamos a hablar hoy. Sí, claro. Me estaba pensando yo
antes de venir al podcast, porque como ya he dicho, iba a proponerte presentarlo, que al final no lo he hecho porque la vida me ha atropellado, venía pensando en de dónde surgió este tema, que no es un tema que se haya gestado en nivel oculto, ni que hayamos creado nosotros, ni acuñado. Pero estaba pensando por qué en el podcast anterior hubo algo, ¿no?, que me hizo a mí pensar, uy, esto es un tema interesante, ¿no? Y claro, ahora has dicho tú que en el podcast anterior es verdad que estuvo Eva y hablábamos de la saga Fallout. Y en eso de hablar de la saga Fallout, Eva dijo algo por las líneas de los Fallout, por muy feos o feo bonito que sean, para mí son mi juego de confort. Y como me quedé mucho pensando en mi experiencia personal con los juegos de confort, porque yo soy una persona de altos y bajos, y hay temporadas en las que me cuesta mucho, mucho jugar algo nuevo. Y siempre tiro de juegos de confort. Pero no hablo de temporadas de un día así tonto que me levanto con el pie izquierdo, no, digo mes y medio, 2 meses, lo cual es muy además contraproducente teniendo en cuenta que estamos en un ecosistema, que esto también es un tema, y sé que también para Mateo es un tema, estamos en un ecosistema en el que todo se mueve tremendamente rápido, en el que the FOMO is real, y en el que tienes que estar al día de todo, y más si como nosotras participamos o estamos en un podcast sobre videojuegos. Y claro, para mí siempre ha habido esa dualidad, ¿no? De, wow, tengo aquí mi cosa personal de decir, es que no me apetece jugar a nada nuevo y por qué, ¿no? Creo que también sería interesante ahondar en las claves de en qué momentos nos retiramos personalmente a los juegos de confort o que nos hace, ¿no?, buscar ese confort. Y además también me parece muy interesante que es un juego de confort, porque obviamente he estado buscando en la maravillosa red social Reddit, que siempre hay respuesta para todo y respuestas muy variopintas, y casi todas las preguntas me han llevado a un foro de Reddit que es Patient Gamers, que recuerdo que al menos yo lo conocí por vía de Marta Trivi, con esto de no estar siempre al día. Volvemos al tema del FOMO, no estar siempre al pie del cañón a ver qué es lo que sale, ¿no? Sino jugar a lo que tengas que jugar cuando tengas que jugarlo sin problema ni presión económica ni temporal. Y allí se preguntaban mucho que cuáles son los juegos de confort, ¿no? No tanto el qué, que a mí es lo que me interesa, yo creo, tratar aquí, sino cuáles. Porque me interesa el qué, porque los cuáles son tremendamente subjetivos. Claro. Hay de todo en ese Reddit, pero absolutamente de todo. Gente diciendo cosas como la saga Soul, en plan de, pues había un comentario que decía yo soy un masoca, la saga Souls, pero luego había mucha gente diciéndole exactamente, yo opino exactamente igual, hay algo extrañamente reconfortante en los Souls, otra persona diciendo que GTA V porque le gustaba conducir por el mundo sin música, por ejemplo, yo me siento representada, otra persona diciendo Fallout New Vegas, otra persona diciendo Minecraft, más clásicos como Skyrim, juegos de mundo abierto, gente hablando de Doom, y es eso, ¿no? Que me parece que además esa búsqueda en Reddit y en las experiencias personales de las jugadoras chocaba mucho con mi búsqueda en Google y mi búsqueda o los links a artículos que hablaban de juegos de confort, en la que normalmente ponían juegos como los Sims, Stardew Valley. Además me parece muy interesante o muy curioso, ¿no? Y creo que habrá algo ahí, ¿no? Porque me parecen juegos que además siempre han estado denostados como juegos, obviamente no denostados objetivamente, pero para esta gente denostados como esto es un juego para mujeres, ¿no? Entonces, tengo muchas preguntas. Primero, ¿qué es para vosotros un juego de confort? Y después voy a hacer otra de, vale, si no podemos definir un juego de confort o cada uno tiene uno muy diferente, ¿qué es un juego antijuego de confort? ¿Qué son los juegos que realmente os ponen nerviosos? Porque Alex va a decir que para él un juego de confort es Dark Souls. ¿Qué sería lo opuesto? Sí. A ver, es un tema interesante. Aquí tampoco vamos a venir a hacer una definición muy académica, porque, no sé, yo por lo menos, hablo por mí, no tengo quizás las capacidades para hacerlo. Hablamos desde la subjetividad y demás. Pero claro, es que pensando en qué es para mí un juego de confort a nivel universal, insisto, sin tener que irme a los ejemplos, rápidamente me voy a los ejemplos porque me es más fácil definirlo a través de una experiencia que yo ya tengo. Entonces, cuando pienso, ¿por qué este juego para mí es de confort?
me ayuda a saber, intentar llegar al por qué hago esa diferenciación entre cuáles son confortables y cuáles no. Y creo que uno de los factores, que creo que aquí una cosa guay que podemos hacer, ahora también le preguntamos por ejemplo a Mateo, es ir poniendo ejemplos o cuáles son los motivos que vemos en común de por qué este juego resulta confortable. Y uno de los puntos que me vienen a la mente es que los juegos que me generan confort, independientemente de si son percibidos por la comunidad como fáciles, difíciles, complejos o sencillos, a mí me generan confort en tanto a que sé muy claramente cómo abordar ese juego y cómo jugarlo, ¿vale? Me da exactamente igual si lo queréis definir como o para la gente suele ser difícil, suele ser fácil, suele ser accesible o no. El caso es que... Y esto se puede abordar desde muchos juegos distintos. Por ejemplo, un juego que ya has jugado y que te has pasado, imagínate que es el juego más difícil que has jugado en tu vida, ¿vale? Pero ya lo has jugado, por lo tanto, cuando vuelvas a jugarlo, sabes exactamente lo que te vas a encontrar. Y creo que eso es uno de los factores que puede generar confort, no lo contrario a la incertidumbre. Pero cuando hay una máxima incertidumbre, o por ejemplo, cuando hay una serie de requisitos de aprendizaje con algo nuevo, todo eso es un esfuerzo mental y demás que hay que poner para poder jugar al juego. Y creo que ese esfuerzo para mí va en contra de la sensación de máximo confort. Entonces, una forma de abordar esto puede ser relacionarse con juegos independientemente de su naturaleza, juegos que ya hayas jugado o juegos que sean de tu infancia y mezcles ese conocer el juego con la parte satisfactoria de la nostalgia, o juegos que, por lo que sea, por cómo se interactúa con ellos, sabes cuál es la estructura que tienes que seguir a nivel jugable para avanzar por ellos y no tienes como que estar aprendiendo cosas nuevas y por eso te generan confort, ¿no? Entonces como que son algunos de los puntos a los que he llegado antes de empezar a poner los ejemplos concretos, que tengo unos cuantos para, pues eso, para ilustrar todo esto. Pero te quiero preguntar a ti ahora, Mateo, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué ejemplos te vienen a la mente o qué puntos en común? A mí la verdad es que me están viniendo ejemplos muy distintos porque, claro, hay una parte, por ejemplo, muy fácil de definir de los juegos de confort, que al final son las cosas que llevas jugando toda la vida. Muchos juegos de la infancia o de... Yo todos los veranos me sacaba la consola que fuera del armario y me jugaba, yo qué sé, todos los Zelda, no sabría decirte, en mi caso no es eso, pero yo como lo que me he criado es PlayStation 2, que es una cosa que sigo valorando. O sea, obviamente hay una parte ahí de nostalgia y de tal, evidentísima. Más allá de la parte que me gusta mucho, aunque ahora no viene tanto el caso, de la vigencia que siguen teniendo muchos de sus títulos. Pero obviamente eso es un poco lo más fácil, ¿no? Pues las cosas que llevo jugando, yo qué sé, Jak and Daxter, que es mi saga favorita, que es mi Biblia, que es que me la sé de memoria. O sea, podría rehacer esos juegos a mano. Porque llevo jugándolos toda la vida, porque los juego muy recurrentemente. Entonces es un poco un bucle. Es como, son familiares porque los juego siempre, pero los juego siempre porque son familiares. No sé cómo explicarlo. Pero luego me doy cuenta de que hay juegos que incluso desde la primera vez que los jugué dije, esto va a ser un sitio donde volver, porque tienen un cierto rasgo, una cierta... Es algo que a mí, por ejemplo, me genera muchísimo calorcito cada vez que juego ciertos juegos, aunque sean nuevos, y digo, en este sitio me voy a quedar. Y es una cosa que además se me ocurren muchos ejemplos que todos tienen en común, que es que haya un sitio en el juego, un emplazamiento que sea... O sea, un hub, que siempre hay un hub en un montón en todos los juegos, claro, muchos diseños de juegos clásicos y modernos tienen un hub, pero hay algunos que están muy orientados a hacerte sentir como en casa, hacer como el alto en el camino y tal. Por ejemplo, casi todos los juegos de la saga Souls tienen uno de esos, pero por ejemplo mi favorito siempre será Mayula, porque es como el sitio donde además los personajes te dicen, bueno, aunque no te vayas muy lejos, que alguien tendrás esperándote en algún sitio, joder, vuelve aquí y descansa un rato. Y hace mucho por hacer que ese espacio sea reconfortante, por muy peligroso que sea lo de fuera. Como es un sitio al que mecánicamente tienes que volver a hacer ciertas historias, porque solo puedes subir de nivel ahí, patatán, siempre te hace volver ahí, pero lo que podría ser tedioso, porque joder, me obliga a volver aquí, se empeña en que sea un sitio reconfortante, en que realmente te apetezca estar y no solo que te obligue. Pero, por ejemplo, tengo un recuerdo grabadísimo a fuego de un juego que, o sea, en ese mismo momento ese juego se convirtió en un juego de confort, a pesar de que era la primera vez que lo jugaba, que fue Nier. Porque yo, como soy un psicópata, hice como Dayo y para jugar Nier Automata empecé por Drakengard. Que es... Drakengard es una experiencia. No puedo decir ni buena ni mala. Una experiencia. Una que hay. Y claro, es un juego que te vuelve completamente demente. Entonces, claro, que la secuela fuera un juego que a los 5 o 10 minutos te planta en la aldea RPG más clásica del mundo mundial, cuando estás ahí en la casita que se ve como en perspectiva
no sé, como una perspectiva lateral como cortada, que ves como toda la casita llena de cacharritos, que es una cosa que a mí me genera muchísimo, muchísimo gustito. Con esa música empezando a sonar Song of the Ancients, que de repente sales a la plaza y la canción que está sonando es una tía tocando el laúd y hablas con ella, no sé qué, dije, ya está, o sea, es que es un sitio un juego al que voy a querer volver toda la puta vida. Y así ha sido. Y me parece flipante cómo esa sensación de confort no solo es una cosa que se construya, o sea, que construyamos nosotras simplemente por el hecho de volver una y otra vez, como puede pasar eso con los Souls, que aunque tengan eso, sean difíciles o desafiantes, o sean de muchísimo miedo, como Bloodborne, que Bloodborne es uno de mis juegos de confort, a pesar de que es un juego de terror. Es el hecho de que el juego haga activamente un esfuerzo, o que tenga la intención, o que construya también esos espacios para que tú te sientas reconfortado nada más llegar. No sé si me explico. Y es una cosa común a muchos juegos muy distintos y que es algo que a mí siempre me ha generado, o sea, siempre ha funcionado muy bien conmigo. Me parece muy interesante porque todo lo que habéis dicho, ¿no? Creo que no es tan difícil definir qué es un juego de confort porque siempre obviamente vamos a dar con el clavo de que se sienta como casa en cualquier sentido, ¿no? O eso, premeditadamente, o que las mecánicas tú ya las tengas tan internalizadas y lo sepas hacer tan bien que ya no sea un reto, o para combatir la incertidumbre, ¿no? Que luego tengo otra pregunta antes de que... Luego tengo otra pregunta antes de cerrar el tema. En algún momento la sacaré. Pero 100%, y me parece muy interesante lo que ha dicho Mateo, de que incluso en juegos que no son reconfortantes de por sí o en su premisa no tienen esa línea, hay lugares reconfortantes como Majula en Dark Souls 2. O sea, me parece algo que nunca había pensado, o el sueño del cazador en Bloodborne, si nos quedamos así un poco en From Software. Y me parece muy interesante porque nunca lo había visto de esta manera, ¿no? O los espacios, ya que estamos en la semana de Resident Evil, los espacios para guardar en Resident Evil son increíbles porque es el momento en el que sabes que no vas a tener a un tío aporreándote la pared o te va a saltar Nemesis de un tejado. Y me parece muy guay esa también dicotomía, ¿no? Porque es eso, buscando en internet juegos de confort, y cuando me salía Stardew Valley o los Sims o juegos mucho más dentro de la etiqueta wholesome, que aquí ya hemos hablado bastante de la problemática o los problemas que nos genera esa etiqueta, ¿no? Porque parece que por narices tiene que ser un juego de confort, siendo que para nosotros Dark Souls es un juego de confort. Me parece interesante, ¿no? Que no exista, que no se pueda categorizar qué es casa para cada uno o qué podemos encontrar reconfortante cada uno. Por ejemplo, para mí un juego de confort que no tiene nada, ningún tipo de espacio, así, si hablamos de espacios en videojuegos, obviamente hablamos de cosas mucho más, ¿cómo decirlo? No lo sé, gráficas, pero por ejemplo, uno de mis juegos de confort es Crusader Kings, o los juegos de gestión en general, porque, y esto entronca con lo que decía Alex, ¿no? Porque conocer bien sus mecánicas me permite pues abstraerme de otras maneras y no estar pensando puramente dentro del juego y no tanto en cómo jugarlo, ¿no? Simplemente estoy ya tan metida dentro porque lo manejo bien que no estoy pensando en qué estoy haciendo, ¿no? Y creo que eso hay cierto confort en la mecanicidad de las cosas o el controlar algo muy bien y no ver la pantalla, ¿no? Sino estar dentro directamente. Yo quería añadir sobre algo de lo que ha comentado Mateo y has rescatado tú, de esos espacios seguros en juegos hostiles. Me parece súper interesante porque casi, si de por sí eres una persona que, bueno, tiene cierta tolerancia a esa hostilidad, porque es que hay gente que directamente no puede jugar a juegos así, o a juegos de terror, por ejemplo, porque es que en todo momento lo pasa tan mal que le da igual y por mucho que luego haya espacios seguros, no le compensa, ¿no? Pero si tienes cierta tolerancia a esa hostilidad, una cosa muy interesante de estos juegos es cómo precisamente cuanto más hostil es el mundo en el que te encuentras, más valoras ese espacio seguro como lo contrario, ¿no? O sea, más seguro se convierte. Porque en un juego como relativamente neutral, en el que, bueno, la dificultad es moderada y todo es un poco blando, en general, pues te da un poco igual, ¿no? Qué zona se asegura o que no, es como todo es un poco igual, todo está muy indefinido. Pero precisamente cuanto más hostil es el juego, más valor tiene ese lugar en el que se te permite respirar. Y también influye mucho en cómo se diseñe. Porque me gusta mucho el ejemplo de Majula. Yo Dark Souls 2, de hecho es el primer Dark Souls en el que de verdad me metí, años atrás de luego empezar a meterme otra vez en todos uno por uno. Y recuerdo mucho la imagen de Majula como un lugar increíble en tanto
por cómo está diseñado, no solo porque sea seguro y ya está, porque por poder podría ser una zona en la que los enemigos no te atacan, ¿no? Ya está, la zona segura. Pero la intencionalidad de crear una atmósfera única en ese espacio, la luz, por ejemplo, en Mayula es increíble, o sea, pasearte por Mayula es parecido a sentarte en una hamaca en Valencia, o sea, es una cosa que dices, wow, es verdad, es como, qué bien estoy aquí, qué a gustito, que me sientes como el solecito en la cara, solo por pasear por ese entorno es increíble. Todo eso acompañado pues, de los personajes que hay allí, de las conversaciones y de la música, que la música es fundamental. Otro ejemplo de esto precisamente está en estas zonas seguras de Resident Evil, de cómo la musiquita de esas salas, que incluso yo es música que me pongo para trabajar a veces, en YouTube busco música de zona de guardado de Resident Evil y me lo pongo ahí mientras yo estoy escribiendo tal, y es como una música súper reconfortante. Pero vamos, que me parecen súper buenos ejemplos y creo que influye mucho en el diseño global de la experiencia el hecho de juego súper hostil, por lo tanto la zona segura va a tener aún más valor por el contraste, y luego encima qué intencionalidad pongo a la hora de diseñar ese espacio para hacerlo, pues eso, súper, súper, súper acogedor, y funciona súper bien en todos estos ejemplos que habéis dicho. Mateo, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sobre Mayula, que sé que te gusta. No, la verdad, de Mayula podría comentar muchas cosas, pero... No sé, es que sigo pensando un poco en esto, porque me faltan muchas referencias a lo que decís, pero no he jugado en Resident Evil en la vida. Un poco, no tanto por el rollo de que como es un juego de terror no me atraiga tanto, porque creo que es un juego de terror que podría tolerar. Pero, no sé, es como por evitar repetirme, pero... No sé, es que me parece que al final las cosas que no... O sea, como que los espacios de confort no son como la única forma, obviamente, de que un juego sea reconfortante, digamos. Porque al final eso es como en otras partes en otras de estas experiencias, digamos. O sea, yo en Bloodborne me siento reconfortado cuando estoy haciendo ataques viscerales a bestias y pegándole a un hombre lobo con una cuchilla a afeitar gigante en la cara, ¿sabes? O sea, me reconforta que flipas. Sí. Es que es otro la mecánica tema. de recuperación de vida me reconforta que flipas. O sea, me Ya puedo ves. enfrentar al mundo de otra manera luego. Sí, eso. O sea, ahí juegan muy bien con el contraste entre el riesgo-recompensa, la tensión máxima de arriesgarte para conseguir eso y la satisfacción cuando lo consigues. Evidentemente, cuando consigues dominar. Porque bueno, es uno de los temas que va a salir. Sí, vamos a hablar de dificultad y vamos a hablar de los Souls, porque Clara lo sabía y yo, por supuesto, lo tengo en la cabeza y ahora argumentaré por qué. Pero cuando de verdad le pillas el truco, con muchas comillas, por ejemplo, al parry de Bloodborne con la pistola, que evidentemente siempre va a haber un poco de tensión, pero joder, para mí era súper satisfactorio ir por ahí haciendo parry a todo Dios y llenándome la barra de vida, como dices, y vamos, o sea, yo es que estaba súper feliz. Luego me metía en un par de hostias y vale, pues me ponían en mi sitio. Pero por lo general era como que era... O sea, no voy a decir... Es que no se trata de que sea fácil o difícil, pero que son juegos muy metódicos y cuando aprendes el método de verdad, a mí personalmente no me parecen excesivamente difíciles, pero esto ya digo, es muy subjetivo, es el tema de siempre, pero yo creo que precisamente, o sea, antes hemos hablado antes de grabar de cómo tú, por ejemplo, Mateo, le tenías ganas a Hi-Fi Rush, que es un juego que yo estuve jugando el mes anterior y al final no traje y de hecho de momento no voy a traer, y que sin embargo, en teoría, hablando de juegos de confort, debería ser como el máximo juego de confort para mí, porque más allá de venir de un estudio en el que estaba supervisado por Shinji Mikami, que es básicamente mi padre, es un hack and slash, que es un género que para mí en la adolescencia era uno de mis géneros predilectos que mejor me hacían sentir y que más disfrutaba y que mejor se me daban. Por ejemplo, pues obviamente todos los Devil May Cry y demás. Entonces, como que ese juego reunía todo lo que a mí en teoría debía generarme confort y de hecho además le sumaban la capa de que la estética de Hi-Fi Rush, bueno, aparte de que la música es increíble, que la banda sonora de Hi-Fi Rush resuena muy bien con mis gustos musicales, o sea que añade aún más o se acerca aún más a mi juego confort, pero es que además la estética que utiliza de una manera u otra me recordaba a algunos dibujos animados que yo veía cuando era pequeño, entonces era como el contexto perfecto para mi confort. ¿Qué pasa? Que descubrí jugándolo que era muy poco reconfortante para mí jugar a Hi-Fi Rush. ¿Por qué? No lo sé. Creo que he cambiado mucho como jugador. Insisto, antes disfrutaba del hack and slash como un gorrino y de hecho me encantaba la sensación de sentirme bueno jugando y subiendo el indicador de puntuación y de estilo en los Devil May Cry diciendo, ¡buah, es que soy buenísimo y me encanta!
Y con el tiempo me he dado cuenta de que, yo qué sé, de que a lo mejor me he hecho mayor psicológicamente o algo y como que se me dan fatal ahora. O sea, soy súper manco a los hack and slash, soy súper malo. Y, por ejemplo, Bayonetta. La primera vez que jugué Bayonetta, yo he sido de los típicos pesados también de Bayonetta. La primera vez que jugué el primer Bayonetta me cambió la vida y me pareció el mejor juego del mundo y lo disfruté un montón. Y son juegos que, por desgracia, el disfrute que pueden tener está muy determinado por lo bien que se te den. Y si se te da regular, o si tienes unos días en los que juegas mal, entre comillas, de repente el juego se te chafa. Y es una pena. Y ya digo, me pasó eso con Hi-Fi Rush, el decir, joder, esto no se me da igual de bien que se me daba antes. ¿Qué hacemos ahora, no? Ya no estoy disfrutando tanto de esto. Y creo que una de las diferencias principales, pese a... O sea, por lo cual no se puede generalizar con esto de la dificultad y por lo cual yo creo que juegos como los Souls funcionan mejor, para mí, es porque en un hack and slash, pese a que sepas que hay una forma de jugar mejor y que te va a recompensar en las puntuaciones, en el estilo y todo esto, son juegos que te puedes enfrentar a ellos machacando botones y jugando mal, entre comillas, lo de jugar mal. Pero tú te puedes pasar Bayonetta o te puedes pasar Hi-Fi Rush jugando mal. Y lo peor de todo es que el juego te recuerda que estás jugando mal, ¿sabes? Porque cuando llega la parte de las puntuaciones, pues tienes mala nota, te han puesto una estrella, te han puesto una C, y dices, vale, estoy avanzando en el juego, pero no lo estoy disfrutando mucho porque el juego de alguna manera está como poniendo, como si fuera un examen, literalmente, mucho más que un Souls en muchos sentidos, me está poniendo nota a lo que estoy haciendo y me está diciendo que lo estoy haciendo mal. Entonces, eso es muy frustrante, es muy poco reconfortante que te estén como juzgando constantemente según juegas. Y sin embargo, los Souls, para mí, no te juzgan, simplemente están ahí. Tienen sus barreras de dificultad, pero no te juzgan, ¿no? Tú puedes morir lo que sea y la frustración viene casi autoimpuesta o por cuanto quieras tú meterte a repetir el bucle hasta que consigues avanzar. Y sobre todo, una cosa que para mí es, y con esto termino, la principal diferencia por la cual para mí son paradójicamente más reconfortantes los juegos estilo Souls es porque, aunque parezca contradictorio, te obligan sí o sí a entrar en sus dinámicas y aprender a jugar como quieren que juegues. Y si no juegas como quieren que juegues, directamente no juegas, en el sentido de que, a ver, no sé, ahora hay de todo, ¿eh? Hay gente que se dedica a rodar infinito o a buscar cómo chisear un boss y lo que sea, ¿no? Pero creo que el mejor ejemplo para esto es Sekiro, que casi es como una declaración de intenciones de cómo quizá Miyazaki quiere que juegues a sus juegos, ¿no? Como, oye, de verdad, moléstate en aprender lo que te estoy dando a enseñar, apréndete esta técnica, que sigues un rollo, que no te apetece aprender, que vienes a desconectar. Pero ¿qué pasa? Que cuando aprendes la técnica y aplicas la dinámica, los juegos se hacen fáciles, con muchas comillas, porque yo qué sé, en los Dark Souls, que esto lo hemos hablado aquí, cuando le pilles el punto de verdad a rodear a un enemigo y clavar la espada por detrás, te los matas de un toque, pero vamos, y da un gustito como lo del parry del Bloodborne. Yo me acuerdo que con mi amigo Javi Román, que no sabía, no es que no supiera, es como que no sabía enfrentado a los Souls porque le resultaban muy poco satisfactorios, hicimos la prueba de jugarlos en cooperativo y yo acompañarle y yo decirle, oye, mira, haz esto. Mira, cuando ves que el enemigo hace esto, le rodeas y le clavas la espada, ¿no? La vueltecica, que le llamaba Clara, me acuerdo ahora. Sí. Me encanta esa forma de llamarla. Y cuando entiendes cuáles son los mecanismos, cuáles son las formas en las que el juego quiere que juegues, que no te da muchas alternativas, es como o juegas así o no vas a avanzar, sobre todo en Sekiro, o aprendes el parry o no vas a avanzar. Cuando aprendes a aplicar esas dinámicas, son muy satisfactorias y reconfortantes porque sabes cómo enfrentarte a cada situación, tienes los mecanismos y las herramientas para hacerlo y el juego no te está restregando en la cara como los hack and slash que estás jugando mal. Los hack and slash te dejan jugar pulsando todo el rato el cuadrado y puedes avanzar y pasártelos, pero se sienten mucho menos confortables porque es como lo estoy haciendo, estoy avanzando, pero me está recordando que lo estoy haciendo de la mala manera y los Souls es como, vale, ya sé cómo... ¿Qué formas de comunicarme con el mundo quieres que aplique Miyazaki? Las aplico, funcionan y entonces son relativamente satisfactorios, naturales y para mí, hasta a mí personalmente, me relajan porque es como si estuviera aplicando una coreografía muy exacta que me he aprendido. Entonces, entro al juego, aplico la coreografía, me da un resultado positivo y avanzo y me siento muy a gusto porque sé exactamente lo que tengo que hacer, lo hago y funciona. De hecho, es casi el enfoque contrario, ¿no? Es como, en lugar de dejarte jugar como quieras y después penalizarte, en plan, no, tenías que hacerlo de esta manera, es estricto hasta que, digamos, no entiendes, con mejor hiperfortuna, que no todas las veces ni en todos los juegos está igual de bien enfocado esto y todo así. Pero es como neutro, digamos, cuando tú no lo entiendes, pero muy, muy épico en la recompensa, digamos, cuando por fin lo haces bien. O sea, que el sentimiento que busca no es el repite esto 1000 veces hasta que te salga de puta madre, pero por una cuestión de notas, es decir,
lo que estábamos diciendo aquí, que puede ser frustrante porque dices, joder, no entiendo por qué mi calificación es un tal. Aparte que a mí el rollo de las notas en un montón de aspectos culturales y demás me da muchísimo coraje. Y esto como que es un poco la versión al contrario, pero sí, vaya, totalmente de acuerdo. O sea, yo ya con Sekiro en concreto, es que acabé de... O sea, te desbloquea unas áreas del cerebro tan raras. O sea, yo ya veía a Chuso Montero hacerse la no-hit y es que yo veía el combate contra Genichiro y es que tenía el dedo del L1, o sea, se me encendían todos los impulsos neuronales porque me sé los putos movimientos de Genichiro de papá, ahora gira, hago así, ahora me voy para atrás, se queda para luego Miki, o sea, lo tenía como en la cabeza metido y era como, uff, lo necesito. Sí, total. Es muy interesante porque, claro, al principio cuando hablamos de juegos de confort hemos hablado de espacios, hemos hablado de internalizar mecánicas, también hay una idea, ¿no? de libertad, ¿no? De esta persona diciendo, a mí conducir por el GTA sin música me relaja, es algo con lo que yo me identifico, o juegos de confort mundo abierto, ¿no? Porque al final los mundos abiertos, eso de la libertad de poder hacer lo que quieras, de poder pasear como Alex en el Yakuza Like a Dragon, eso también tiene una cantidad de confort muy grande. Entonces es interesante lo que decís porque sí, obviamente los juegos de From son mucho más reconfortantes cuando sabes hacer un parry, pero yo me pasé Bloodborne sin hacer un puñetero parry y me parecía reconfortante. Yo matar a Ludwig ha sido lo más reconfortante que he hecho en mi vida, de ahí mueras desgraciado. Entonces, me parece interesante en contraposición a lo que decíais de los hack and slash, porque me ha venido a la cabeza uno de los GOTYs del año pasado, de 2022, como fue el Oli Oli World, que aquí lo hablé en el podcast, que para mí era un juego que estaba pensando antes, ¿qué es anti-confort? Frustración. Lo ha dicho Alex, estaba diciendo aquí anti-confort, frustración. Para mí fue un juego muy frustrante porque hacía eso, todo el rato te ponía notas y todo el rato te comparaba. Entonces, te quitaba completamente la libertad para hacer, para lo que a mí me hubiera parecido reconfortante, que era pasarme un escenario sin caerme de culo 80 veces. Para mí eso hubiera sido reconfortante. Pero el juego, cuando ya me lo pasaba, me decía, la frustración, ¿dónde está? Te la voy a sacar. Mira, tu nota, una mierda. Mira todo lo que ha hecho. Mira a tu amigo cómo se lo ha pasado. Yo me ponía el vídeo y decía, madre del señor. Y yo pensaba que lo había hecho todo bien, ¿sabes? Entonces, obviamente, las comparaciones son odiosas, las notas son odiosas y son frustrantes, a no ser que tú seas el puto amo, como lo fue durante mucho tiempo Víctor Martínez Undefeated, ¿sabes? Víctor Martínez estaría flying free, vaya, estaría volando en su tabla psicodélica, el puto amo. Pero para las que no estamos ahí es tremendamente frustrante, como absolutamente todo en la vida. Entonces, las notas son frustrantes, eso lo quería preguntar. Antes de mi pregunta final, la pregunta final es la peor, ya veréis. ¿Qué más cosas os parecen frustrantes en un videojuego? Yo esto lo quiero entroncar, o qué es lo que os puede decir, todo el confort que tenía se me ha ido por la ventana. O es que no sé qué preguntar. Porque yo iba a hablar de aquello, ¿no? De que yo muchas veces me refugio en juegos confort para no enfrentarme a la posibilidad de que un juego tenga mensajes chungos. Entonces, eso para mí no es frustrante, es horrible, es en plan de fuera, el juego cerrado, fuera, ¿no? Pero ¿qué os puede hacer, por ejemplo, que un juego deje de ser juego confort? O que digáis, este juego no puede entrar en mi panteón de juegos confort. ¿Frustrante o otherwise? O otras cosas. Yo creo que hay una cosa, por ejemplo, que pensando también con este tipo de juegos rollo hack and slash, porque yo, por ejemplo, he jugado muy pocas cosas y no me suelen gustar mucho. Bayonetta lo dejé a los 15 minutos, algún día lo retomaré, pero porque no me gustaba mucho. Me pasé de Devil May Cry 1, no me gustó mucho. El 3 sí que me estaba gustando, pero lo dejé. Y creo que hay una cosa que me da mucho coraje de ese tipo de diseños y es el cómo marcan el ritmo. O sea, no necesariamente porque tengan una, digamos, como un contrarreloj o un tal, sino este es el escenario, esto es como la sucesión de... Porque además, un escenario que al final es... No voy a decir que sea un pasillo, pero sí que en Devil May Cry, por ejemplo, tal, son secciones muy cortitas, enemigos en ubicaciones muy concretas, para que lo puedas memorizar y lo puedas hacer muchas veces y ya está. Pero como que el juego te obliga a un ritmo constante que a lo mejor no es el que quieres tener todo el rato, digamos, como... No sé capaz de explicarme. A mí me gustan mucho... Bueno, iba a decir, me gustan mucho los juegos que me gustan, que me explico.
Creo que hay una cosa que me parece muy importante en muchos de estos juegos y es el hecho de que, aunque sean en unos ciertos espacios, bajo unas ciertas condiciones, te permitan no hacer nada. Es decir, me pasa, por ejemplo, con, yo qué sé, no es exactamente mundo abierto, es sandbox, pero bueno, yo qué sé, que eso, que en un sandbox, como decías antes de GTA V, que puedas dedicarte a, no es que no quiero dedicarme a hacer el crimen, a montar no sé qué, quiero dedicarme a conducir respetando perfectamente las normas de tráfico y darme un garbeo por la ciudad. En Jack 2, que es lo que he estado rejugando hace poco, que es uno de mis juegos favoritos, 20 años va a hacer este año, me cago en la leche. Me encanta simplemente, incluso en que sean en escenarios que no son la ciudad, que es una zona segura, a menos que te pegues con la poli, me gusta mucho el hecho de que en cualquier momento pueda simplemente dedicarme a ver lo guapísima que es la iluminación, escuchar la música de Josh Mansell, que es Cristo monta a caballo, y decir, puedo dedicarme a no hacer nada y simplemente estar aquí. En Ico, por ejemplo, que también lo rejugué para el artículo del manual, Ico, por ejemplo, no me parece un juego nada reconfortante porque estoy con la tensión todo el rato. Mira que combatir en Ico es facilísimo. O sea, quiero decir, los puzzles son sencillotes, el plataformeo es sencillote y combatir es darle al cuadrado todo el rato. Me pone de los nervios. O sea, me sigo sintiendo de verdad como un niño pequeño acojonado pegándome con fantasmas, que es lo que pasa. Pero Ico me encanta cuando lo puedo dejar como un salvapantallas. O sea, en un jardín de turno, escuchando el viento y los pájaros con esa iluminación espectacular que tiene, es decir, poder no hacer nada. O en los Souls también, que pasa un montón. Es decir, el hecho de, sí, vale, hay momentos de más tensión o más así, pero siempre hay un momento, incluso fuera de las zonas seguras, digamos, en el que tú te sobrepones un poco al espacio, digamos, y puedes simplemente decir, yo qué sé, ver las vistas, mirar los detalles. O sea, creo que es algo que me gusta mucho que se puede hacer en cualquier tipo de juego, sean del género que sean. Y cosas como los hack and slash, que al final son como pruebas relativamente cortas, muy basadas en la capacidad que tienes para superarlas y en tu eficiencia. Creo que igual esa es una cosa frustrante, es decir, la obligación de la eficiencia. Mola mucho cuando es una cosa que a ti te sale, es decir, cuando aprendes a hacer parries y de repente entiendes, o sea, hay algo en tu cerebro que se activa, entiendes como un ritmo interno, pero lo entiendes tú. Eres tú el que estás desbloqueando esos ritmos internos, pero el juego no te los impone. Cuando es al contrario, es como el juego tiene este ritmo y si lo sabes hacer o no, te jodes porque lo tiene, es como que eres tú el que se tiene que adaptar a ello. Y eso, sin ser terriblemente frustrante, o sea, de una forma como muy llamativa, sí que te quita mucha de esa libertad que está relacionada con el confort, yo creo. No sé si me explico. No, Sí, perfectamente. perfectamente. De hecho, sobre todo esto, sobre el tema de las notas y los souls y demás, es eso, que en los souls nadie te está juzgando por cómo lo haces. Como lo has completado, has superado este reto que era muy difícil, pues ole, ¿sabes? Yo estaba poniendo el ejemplo de que para mí funcionan mejor o para mí son reconfortantes porque aprendo a aplicar los métodos que sé que funcionan en el juego, pero ojo, son juegos que mucha gente a lo mejor se los pasa, yo qué sé, pues eso, haciendo 3 volteretas con una magia hiperchetada que cae un meteorito y se carga medio boss. O sea, y el tema es que, aunque yo encuentre confort en jugar de forma metódica, y aunque hay gente que juega rompiendo el juego para pasárselo, el resultado que obtenemos es el mismo de he superado esto, cada persona a su manera. Pero si en el Souls, al jugar así, al terminarlo, a mí me pusiera una S y a la persona que ha hecho el medio truco le suspendiese por hacerlo así, sería una puta mierda, sinceramente. O sea, simplemente es como deja disfrutar a la gente de que ha conseguido superar esto, da igual cómo lo hayan hecho, ¿no? O sea, que quiero decir que no entra en conflicto para nada el hecho de que para mí me den más confort porque yo sé aplicar sus métodos con el hecho de que son juegos que no te juzgan por enfrentarlos como quieras. Y al revés, insisto, lo que comentaba Clara también, jugando a Hack and Slash, digo, joder, yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Porque, yo Mm. qué sé, imagínate, he tenido un momento de satisfacción de, guau, qué guay me ha quedado este combo, ¿no? Imagínate. Me ha quedado súper chulo, qué bonito ha sido. Y de repente termino la fase y me dicen, pues suspenso. Y es como, iros a tomar por culo, tío. Pero si yo tengo una percepción, o sea, es súper frustrante porque están completamente como contradiciendo tu propia experiencia al jugar el juego. Es como, yo he disfrutado jugando y tú me dices que lo he hecho mal. Entonces ya me estás jodiendo, ¿sabes? Porque es como... Claro. Pero si yo veía... Porque evidentemente hay veces que sé, a ver, esta pelea se me ha dado fatal porque me han metido 8 golpes y lo he matado donde todo el rato al cuadrado, lo he hecho mal, vale. Y bueno, me suspendes, pues también es como restregarme la mierda por la cara, ¿sabes? Como no hacía falta, pero oye, vale, gracias. Pero encima, que hay veces que tú percibes que lo has hecho bien y te ha quedado bonito lo que has hecho y encima te ponen una nota que no tal, es como me estás jodiendo todo el rato. O sea, lo de las notas eso es horrible. Yo, claro, cuando jugaba hace 1000 años al Devil May Cry 3, por ejemplo, y por lo que sea, se me daba bien, no sé cómo, porque yo nunca he sido muy de poder memorizar combos y eso, porque es al final como un juego de lucha, ¿sabes? Que también es otro tema. Claro. A mí no me gustan porque soy incapaz de jugar bien.
pero no sé por qué, por el motivo que sea, conseguía aprenderme los combos, ¿vale? Y cuando jugaba, sacaba todo S's y era, pues claro, cuando juegas bien, es lo que decías también tú, Clara, de la vida en general, es como, yo qué sé, a mí a lo mejor puede no gustarme el baloncesto, pero a lo mejor uno de los motivos por los que no me gusta el baloncesto igual es porque juego mal. Quiero decir, si supiese jugar bien o si se me diese bien jugar, pues claro que me gustaría el baloncesto, no te jode. Pero, y a la gente a la que le gusta es como, joder, pero ¿por qué no te gusta jugar a esto si es súper divertido? Es como, sí, lo dices tú que se te da bien, no te jode. Claro. Pero yo no tengo ni idea, tengo que aprender, tengo que hacerlo bien. Y como no lo hago en el proceso hasta que lo consigo hacer bien, para mí es súper frustrante y no lo voy a disfrutar. Es fácil disfrutarlo siendo alguien a quien se le da bien, ¿no? Como Víctor y el Oli Oli, claro. Pero también, mi inciso con esto, y perdón, claro, sí, vale, que es una cosa súper breve, también como creo que hay una cosa que mola de este tipo de cosas, el aprender a disfrutar haciéndolo mal. O sea, yo siempre digo lo mismo con el ajedrez, en plan, a mí me encanta jugar al ajedrez, he ganado 3 partidas de ajedrez en mi vida, soy más malo que la droga, no quiero aprender a jugar, porque me parece un coñazo el no saberme las estrategias, a mí me parece hacer trampa, y me parece hacer matemáticas, que son dos cosas que se me dan muy mal, con lo cual, pasando. O yo qué sé, estás con los colegas, no, al fútbol no se necesita, lo haces lo que sea, soy malísimo, ahora soy terrible, pero como no tienes la presión de que haya una puntuación, no hay ningún... Da igual, o sea, no es vinculante ningún aspecto de lo que hagamos bien o mal, solo ya no solo estás disfrutando la experiencia, sino estás expresándote a tu manera. Y expresarte a tu manera puede ser decir, me hago el flipado, voy a marcarme un triple desde el centro del campo y la pelota rebota en el aro y cae en el jardín del vecino. Pero qué risas, y lo vamos a estar recordando después. Entonces, como que el hecho de que un juego, que me parece que es una cosa que podría molar mucho, yo porque no juego este tipo de cosas, pero que tuvieran un modo, no sé, un modo libre, un modo, no sé cómo decirlo, en plan, en el que puedas hacer este tipo de cosas, simplemente decir, o yo qué sé, decir, no juego de carreras, que me apetece, no juego de carreras, a lo mejor existe, que haya un modo en el que es como, no hay carrera de nada, tú vas por el circuito diciendo, mira qué bonito, seguro que el Forza alguna mierda de estas te la jode eso. Eso me parece que podría molar porque, no sé, es una cosa que estoy pensando, no sé si me explico. Ibas a decir tú algo claro y te he cortado, pero es que me he acordado. No, el Forza tiene un modo de exploración porque el mapa es muy guay. Claro, es un sandbox al final, entonces tú, si quieres, cuando te apetece hacer una carrera, paras en un lugar, activas la carrera y la haces, y si no, tú puedes estar conduciendo infinito por el Forza, de hecho puedes conducir respetando las normas de circulación como en el GTA y disfrutar del paisaje, ¿eh? O sea, que permite las dos cosas y está muy bien. O sea, eso de la libertad, porque claro, estábamos hablando también de otro concepto. Yo quería poner el ejemplo de los Souls y de los Hack and Slash y creo que ya ha quedado claro para hacer ese contraste entre un juego que quiere que juegues de una manera, o sea, los dos juegos en realidad quieren que juegues de una manera, pero uno que te obliga a que lo aprendas, o sea, pero no de una forma tan fascista como puede sonar, pero a veces eso, ¿no? Es como, oye, que tienes que hacerlo así. Cuando lo hagas así, te va a ir bien. Y el otro es como, tienes que hacerlo así, pero tampoco insisto en ayudarte mucho a que lo hagas, solo me dedico a humillarte si no lo haces bien. Sí. Y ya digo, eso que último acabo de decir, hay quien me dirá que los Souls son así, pero yo es que no lo comparto. Para mí no son así. Entonces, puesto ese ejemplo, que es uno de los ejemplos por los cuales para mí son muy satisfactorios y confortables los Souls, hay otros temas, como por ejemplo puede ser el de la libertad, que lo comentabas también, Clara, pues ya sea en los sandbox o yo, por ejemplo, en los Yakuza, que para mí se hacen confortables por el hecho, ya no de que sean un juego en el que puedo ir a donde yo quiera, porque eso por sí mismo no necesariamente tiene por qué ser confortable, ¿no? Depende, si el sitio es una mierda, pues me da igual ir donde yo quiera. Si no estoy a gusto en este lugar, me da igual que tenga la libertad de hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, a ver, no quiero empezar a meterme con Ubisoft súper a saco porque hace tiempo, en algún momento de mi vida, me gustaron, quiero decir, y incluso alguno no tan antiguo, como pudiera ser incluso el Assassin's Creed Origins, que yo creo que me gustaba por estos mismos motivos, ¿no? Lo que importa en un juego en el que se te da libertad, en un juego de mundo abierto, es que ese mundo sea un sitio guay en el que estar. Si consigues hacer eso, también para mí son confortables porque se junta la libertad con lo disfrutable que es explorar el espacio. Entonces al final yo cojo el Yakuza 7 y lo convierto en mi Proteus personal, ¿no? Que es un juego en el que simplemente paseo y veo qué hay y ya está, y nadie me pide nada, y el juego te permite hacer eso. Y por eso me encanta, pero a la vez porque yo encuentro un placer especial por mi afiliación y mi gusto a la estética japonesa. Encuentro un placer en pasear por calles de Tokio que están hechas con un nivel de detalle y un mimo que es lo más parecido a la realidad que voy a encontrar. Entonces, pues por ejemplo, en ese contexto particular, esa libertad hace que disfrute de estar en ese lugar, pero insisto, al final en común con cosas como pueden ser espacios como Mayula, que se nota una gran intencionalidad en el diseño por crear espacios que mola habitar. Porque es que si no, me da igual que me des la libertad por sí misma no tiene valor. Quiero decir, depende del contexto. Es una libertad asociada a un
espacio en el que ejercitar esa libertad es satisfactorio. Entonces, por eso Exacto. está guay. Pues Pero, sí. no, Digo, voy a lanzar ¿quieres la última añadir pregunta, algo? la más trambólica. Añade. Ole. Vale, pues antes de esa pregunta trambólica voy a poner otro ejemplo por si queréis decir algo parecido a esto y ya pasamos a la pregunta. Y es el hecho de que otro ejemplo de juegos que para mí son súper confortables, que va parecido a lo que he dicho de los Souls, de tener muy claro lo que hacer, son juegos, estos típicos juegos como con checklist, de decir, tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo lo que tengo que hacer o lo que el juego quiere que haga. No voy a estar... porque una cosa que me genera mucha frustración es una mala comunicación entre el juego y yo mismo, ¿no? Cuando no sé muy bien qué tengo que hacer, cuando hago cosas pero están medio mal hechas, cuando estoy... o simplemente estoy sin dirección. Precisamente es un ejemplo de libertad total pero mal entendida. Una libertad frustrante de decir, vale, pero ¿qué hago? Es que no sé por dónde tirar y me aburro, ¿no? Y me frustro por eso. Entonces, hay una corriente de juegos que, a ver, esto es algo que evidentemente es parte de muchos juegos en general, pero que últimamente da la sensación de que se está haciendo juegos pensando específicamente en esto, que es juegos que te dan una lista de tareas muy concreta, además con el checklist, ¿no? Como con la cajita que luego va a haber un tick dentro y te va a tachar la frase y va a decir que has hecho eso, como podría ser el Goose Game, el Untitled Goose Game, o el Toem, que es un juego que disfruté mucho recientemente. Entonces son juegos en los que, o sea, son muy confortables por lo mismo, por lo que hablábamos antes de no voy a tener que activar la parte del cerebro en la que tengo que empezar a entender qué me quieres decir, juego, qué es lo que quieres de mí, yo lo ejecuto, sino que digo, oye, me meto aquí y cojo la lista y digo, ¿qué tocaba? ¿Regar las plantas? Venga, y lo hago, ¿no? Pero además de forma muy específica, porque por ejemplo a mí Animal Crossing me frustraba mucho. O sea, Animal Crossing New Horizons, por ejemplo, lo disfruté bastante. Pero además aquí, bueno, está la dicotomía del año 2020, hace 3 putos años ya, encima este mismo mes, de juego que hipotéticamente confortable, que es el Animal Crossing, y de juego supuestamente no confortable, que es el Doom. Y para mí era claramente el confortable era el Doom y el horrible era el Animal Crossing. Porque Animal Crossing, por ejemplo, es como, puedes hacer muchas cosas, te doy mucha libertad, pero al final tengo una filosofía como juego tan marcadamente capitalista que lo único que vas a entrar es en dinámicas súper tóxicas de, como no sé qué hacer, como el juego tampoco quiere que haga nada, porque una cosa de las que enorgullecen a Animal Crossing es ir de guay, de, buah, es que yo no te molesto, tío, haz lo que tú quieras, no te pido nada. Es como, vale, no te molesto, no te pido nada, pero el universo en el que te suelto es un universo en el que para hacer algo, porque ya que estás jugando, pues a lo mejor decides hacer algo, lo que tienes que hacer, porque quiero decir, la isla no te da para pasearte mucho, no es el Yakuza 7, quiero decir, no puedes decir, qué bonito, que al principio a mí me funciona muy bien así, con el sonido de la hierba, de los árboles, la musiquita, pasear por la isla, me parecía precioso. Pero llega un punto en el que la manera de relacionarte con el mundo del juego es una manera turbocapitalista de, pues voy a explotar recursos, voy a conseguir moneda, voy a venderla, voy a comprar un material, voy a construir una casa y mi objetivo es tener la casa más grande y más bonita. Y es súper tóxico en realidad, o sea, quiero decir, al final Animal Crossing se convirtió súper hostil para mí por ver esa lógica que tenía detrás. Y entonces, y sin embargo, yo sabía que cuando me metía al Doom era como... ven aquí, colega, ven a reventar gente, te vas a salpicar sangre en la cara y disfruta, ¿sabes? Y te vas a acelerar porque te pido que estés como en los reflejos a tope, pero eso me va a llevar a un estado de súper concentración y voy a entrar en la zona y voy a tener mucho game feel y lo único que sé que tengo que hacer es coger el arma más grande que tenga y reventar la cara al demonio, ¿no? Y que me salte la sangre, ya digo, a través de la pantalla. Y eso para mí era súper confortable porque era un objetivo y una intención muy clara. Al final, bueno, me desvío un poco de los juegos checklist, pero vale todo como mensaje global. Sí, sí. Yo y creo que... Eso. O sea, yo creo que es la dicotomía entre un juego checklist, ¿no? Un juego como mucho más contenido, mucho más misión, reventar. Sí. Que hablábamos de la libertad, ¿no? Y parece... Pero es muy interesante porque misión reventar es más reconfortante que haz lo que quieras, pero realmente lo único que puedes hacer es reflejar los problemas del capitalismo, como Animal Crossing, ¿no? No hay libertad realmente, es una falsa sensación de libertad que a mí eso, hablando de frustraciones, es de lo que más me frustra de un juego, o es algo que puedo hacer con un juego que yo diga, mira qué maravilla de juego, ¿no? Pues no me habré metido yo en simuladores y cosas así que yo digo, wow. Y claro, tu cabeza va mucho más rápido se expande mucho más de lo que luego el juego se expande, ¿no? Creo que hablábamos de algo medianamente parecido cuando hablábamos con Eva sobre No Man's Sky, ¿no? Cuando tu cabeza hace boom, el mundo, y de repente dices, no, realmente no tanto. Eso para mí es muy frustrante. Es muy obvio que un videojuego no me va a dar absolutamente todo lo que yo imagine, ¿no? Pero obviamente hago concesiones. Tampoco imagino aquí locuras, pero hago concesiones o
pido cositas más lógicas. Pero en Animal Crossing fue muy frustrante, o es muy frustrante, una vez que te das cuenta de que lo único que puedes hacer es construir, reventar árboles, pescar peces y meterlos en un acuario, y te das cuenta de que, claro, no es esto la utopía, ¿sabes? De libertad y de paz y amor que tú te imaginabas. Prefiero misión reventar 1000 veces. Sí. Animal Crossing le pasa mucho eso, que cuando te das cuenta es súper contradictoria la filosofía que se supuestamente quiere defender. Que ojo, a mucha gente le funciona, a mucha gente le encanta, pero yo me agobiaba al final porque digo, es que es eso, lo único que puedo hacer es como, o sea, si fuese una metáfora muy explícita y buscasen hacer eso, una metáfora de la vida real, estaría súper bien hecha, ¿eh? Porque es lo mismo, es como, a mí me pasa mucho en la vida real que digo, wow, vivo en el centro de Madrid, voy a hacer cosas, tengo libertad para hacer de todo. Y luego, pero todo es pagar y necesitas consumir. dinero. O sea, claro. Todo, O sea, todo lo que puedo hacer es reproducir mi existencia por medio del trabajo asalariado todo el puto día. sí. Madrid es Animal Crossing, chavales. Totalmente, es como, mira todo lo que puedes Supuesta hacer. libertad, Como... pero... Pero claro, necesito vallas para hacer las cosas. Entonces, en fin. Sí. Sí Mateo, pasa ¿quieres añadir algo a esto? No porque de estos juegos tengo poca relación, porque yo cuando estaba en... Me estaba acordando que lo que mi juego de confort durante la pandemia no fue Animal Crossing, porque no lo tenía, fue Death Stranding, básicamente porque caminaba todo lo que no podía caminar en la vida real. Y también porque tenía un poco de eso, ahí sí que es como objetivos muy claros de tienes que ir a la otra punta del país, tienes que pasar por estos sitios. ¿Te quieres luego liar aquí a hablar con la gente, a hacer sus historias, a mandarles los paquetes, a hacer no sé qué, o a pasear por ahí, pasear en la medida de lo posible, no sé? Eso, por ejemplo, fue muy así, pero es que yo en Animal Crossing flipabas como, tío, llevamos 3 semanas de confinamiento, se ha paralizado la producción brevemente, estamos viendo de repente un momento negativo de la totalidad capitalista y ya estáis aprovechando para montar un puto mercado especulativo con nabos vendiendo vecinos. ¿Qué os pasa? Es que es la hostia. Yo flipaba completamente. No, vamos a aprovechar a esta hora porque están los más bajos y digo, en plan, sois una panda de especuladores de mierda. Disfrutad de la puta isla, deja a tu vecino el pelícano que vive al lado de tu casa, no es que es muy feo, eres un cabrón. Bueno, y el hecho que alimenta aún más toda esta narrativa en Animal Crossing es cómo nos dedicamos a compartir nuestras islas y a decir, mira lo que yo tengo y tú no tienes. O sea, es que, es muy chungo. Claro, es las notas chungo. te las daba la sociedad, vaya. Yo no podía poner mi isla de mierda con lo que estaba poniendo la gente, vaya. Yo me ponía la nota. Un 1. Claro. Bueno, y Animal Crossing te pone nota, ¿eh? Todo lo del diseño interior de la casa te pone nota. Es verdad. Luego te mandaban cartas ahí de la revista de interiorismo, no sé qué mierdas. Menos hijos de puta. Mira, otro punto a favor de Death Stranding, que es un juego que no funcionaría si en momentos de necesidad la gente no fuera solidaria de forma... le saliera más naturalmente. Ese juego no existiría. O sea, es que era una cosa que lo pensaba todo el rato. En plan, este juego no podría funcionar si este principio no fuera verdad. Y era la hostia. Sí. Y era una sensación tremenda al decir, ha habido alguien que simplemente pasa por aquí, no me conoce de nada, no me va a ver nunca porque no compartimos el mismo mundo, pero como el tío ha pasado por esta dificultad, pues ha dejado una escalera, deja no sé qué, para que yo cuando pase después lo haga. Entonces yo, jolín, al que venga después lo voy a hacer igual y no nos vamos a ver nunca. Y probablemente yo le dé like a una cosa y otro tío me lo va a dar en otro lado, pero ni siquiera lo sabemos, solamente podías agradecer y ya está. Y es que es como, no sé, me parecía una sensación súper bonita. Es decir, este juego no podría existir si la gente no estuviera haciendo esto solidariamente y punto pelota. Sí. No me la cuento nada, pero me acabo de acordar de momento pandemia y de buscar cosas increíble. reconfortantes en lo jodido que era todo y, ostras. No, es que me parece un ejemplo buenísimo por varias cosas. Lo primero, porque sin entrar en todo esto de la colaboración, creo que Death Stranding es otro buen ejemplo de, aparte de darte una libertad, pero una libertad eso, en un entorno en el que de verdad da gusto estar, si luego las misiones principales, como dices, son muy claras de oye, ve para este lado. Y bueno, te buscas tú el camino, pero da igual, tienes muy claro lo que tienes que hacer. A mí no me importa, ¿ves? Es una relación entre libertad y a la vez un objetivo. Tu objetivo es llegar al otro lado del mapa, vale. El cómo lo hagas, tienes un poco de libertad, pero tengo un objetivo clarísimo, entonces sé lo que hacer. Que luego por el camino me encontraré mil obstáculos, pero a la vez será muy satisfactorio cuando lo consiga, porque el camino es el mío, ¿no? El camino que he seguido ha sido el mío y eso mola un montón. Entonces, es una libertad dirigida, una libertad muy bien utilizada. Y luego, aparte de eso, si en Death Stranding quieres ayudar... Bueno, aparte de ayudar también en Death Stranding, si quieres hacer misiones secundarias, son súper acotadas de, oye, coge este paquete y llévalo a este sitio. Y vas conduciendo. Es un poco el efecto SnowRunner de
apago el cerebro, simplemente disfruto del game feel, de moverme por el entorno, de conducir y de llegar a mi objetivo, que insisto, el objetivo es ultra claro lo que tengo que hacer. Y aparte de eso... No, termina. No, que la otra cosa que me mola de Death Stranding, por eso me parece súper buen ejemplo, es que es un juego, salvo por uno de los detalles que, bueno, entiendo que esté ahí para fomentar que la gente haga cosas, pero que es un juego bastante comunista y mola, porque es ese rollo de, oye, vamos a ayudarnos, vamos a colaborar, sin ningún... O sea, si en Death Stranding te dieran monedas, ¿sabes qué decir? Por poner una escalera para alguien o hacer un puente, pero es que en realidad tú puedes pasarte el juego siendo un vago y no haciendo nada y pasando todo el mundo y siendo un huraño y escondiéndote, ¿sabes? En plan, dejadme en paz, yo voy a mi movida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que tiene este rollo que no me mola tanto, pero que entiendo que lo hayan metido para fomentar a que la gente haga cosas, que es el sistema de likes. Entonces, bueno, pues sí, puedo hacer lo de construir un puente porque quiero ver, me da satisfacción recibir como los likes luego cuando estoy jugando. Pero en realidad tampoco es un sistema que esté tan presente. Y yo, aparte de que luego me di cuenta, que no es un spoiler, pero es algo que es parte de la experiencia de Death Stranding, que todo lo que yo invertí, tanto para mí mismo como para ayudar a los demás, al final del juego volvió a mi favor de una forma súper fuerte y me encantó. Pero más allá de eso, yo sí que me sentía como satisfacción de decir, lo que dices tú, Mateo, de joder, esto ha sido difícil, pero ahora voy a poner un acceso directo para que quien pase por aquí, si quiere, pues lo pueda tener más fácil, y lo hacía de una forma súper altruista. O, lo dicho, o yo estuve, o sea, en Death Stranding, yo hubo un punto que dije que sí, Kojima, tu narrativa y tus fumadas de mama y no sé qué hostias me parecen muy bien. Pero yo he venido aquí a ser ingeniero de caminos, ya está, o sea, me da igual la narrativa, no me interesa nada. Yo estaba todo el rato, voy a conseguir recursos, voy a construir carreteras, voy a dejar todo esto asfaltado, va a estar guapísimo, ¿sabes? Y ya está, yo me dedicaba a eso. Yo en la montaña, en toda la zona de la nieve, es que dije, con el dolor de narices que ha sido llegar hasta aquí, Dios. Literalmente lo que dices tú, o sea, apagué el cerebro, pero apagué el cerebro durante, no es broma, 17 horas de juego en la que me dediqué a montar una red de tirolinas totalmente, o sea, de 3 pares de cojones, desde el valle hasta lo más alto de la montaña al otro lado, pero una cosa, o sea, completamente trambólica. Y claro, luego, recibías mogollón de likes y tal, pero también, aparte de que, sin entrar mucho en esto, que creo que es un jaleo, de que sí que creo que hay una dimensión crítica muy heavy en el hecho de que cobres en likes. O sea, hay una crítica a cómo funciona ese sistema postcapitalista, que en el fondo es en lo que se desarrolla The Stranding. Muy tal, en el fondo no te vale de nada. O sea, es como si vale, es un reconocimiento del agradecimiento y mola, pero los likes no valen para nada. O sea, te dan un rango que cada vez hay un rango que más es como... no sé, super turbo ingeniero del copón, y luego el siguiente rango es super mega turbo ingeniero del copón 2 Electric Boogaloo, y ya está, es como cada vez más, pero no vale de nada, ¿sabes? Y lo mismo, o sea, en fin. Pero claro, tú tienes una pregunta trambólica hace un rato, pero que yo he sacado la Kojimada. Alex tiene algo que decir. No, lo último ya es eso, que por eso me gusta lo de Death Stranding, y como que a mí me gusta enfocarlo como una realidad colaborativa y no tanto por conseguir una recompensa. Y es eso, que vale, sí, que el sistema de likes está ahí, e insisto que yo creo que es porque evidentemente la gente necesita un empujoncito para hacer las cosas, porque a lo mejor hay gente que no colaboraría nunca, entonces el sistema, a lo mejor, yo si fuese Kojima tendría miedo en simplemente confiar en la bondad de la gente para que el juego funcionase, ¿sabes? Entonces es como, bueno, voy a meter algún sistema para que la gente tenga algún tipo de motivación para hacer las cosas. No, y yo creo que no tanto por los likes, sino por saber, yo creo que hay un confort, porque no son, si yo subo un selfie y me dais like, estáis alimentando mi ego, me refiero. A todos lo hacemos. Pero en el caso de Death Stranding, no era alimentar tu ego, no es un like egocéntrico, es un like de confort en decir, he ayudado a alguien. Sí. Y a mí eso me parece fetén, me refiero, también somos humanos, tampoco hay que... Y una forma de contacto, sobre todo. O sea, es un rollo de... Tú estás en tu mundo, o sea, tú estás dejando rastros, pero nuestros mundos nunca se van a cruzar, pero de hacernos saber que estamos ahí. He visto lo que has hecho y te lo agradezco. Realmente es eso, es un... Te doy las gracias. O el dejar los mensajitos estos de venga, sigue adelante, tal, que también es muy Dark Souls, volviendo al otro, en plan de... No sé, como que creo que tiene mucho más que ver con el contacto, que creo que es una cosa muy así, que con el ego y tal, dentro de que también. Estoy completamente de acuerdo, Clara, y me parece súper interesante ese enfoque, y creo que es como debe ser, porque evidentemente no es para, pues eso, halagar lo buen jugador que eres, porque al final construir o poner una escalera es como que no tiene ningún mérito, quiero decirte, no sirve para, o sea, no demuestra que hagas bien absolutamente nada. Y sí que es verdad que es un sistema como para recibir un feedback de decir, oye, yo he puesto todo esto, pero yo no sé si está cayendo en saco roto. A lo mejor yo he puesto todo esto y no ha servido para nada y a nadie le ha ayudado. Entonces es una buena forma simplemente de chequear que alguien ha podido pasar por aquí, qué bien. Sí. Y al final el confort no es tanto en
me están halagando, como dices tú, por haber hecho esto, sino decir, es un confort de decir, sé que esa escalera que puse sí que ha ayudado a alguien. Entonces eso mola muchísimo. Y a la vez, lo que decimos, que ese sistema no sirve para absolutamente nada en el juego. No te da un arma de más nivel, ni una skin legendaria, ni hace que puedas desbloquear un jetpack, ni hace una mierda. Es como, vale, sé que lo que yo he puesto para ayudar a los demás, alguien lo ha recibido. Casi es más eso que otra cosa y en ese sentido me encanta. Es muy guay, es muy bonito. Y bueno, me viene genial que estemos hablando, ya para la última pregunta, llevamos 1 hora con la movida. Me viene genial que estemos hablando, ¿no? Pues eso de experiencias personales, de pandemia, de cosas más sociales. Porque antes, Alex, has dicho una cosa que me la ha apuntado, obviamente, yo no tengo tanta memoria, que dices, en un juego súper hostil, la zona segura funciona mejor, ¿no? Entonces, todo esto venía porque yo tengo una pregunta, porque si hemos hablado de muchos aspectos de los juegos de confort, pero claro, uno de los más potentes es la nostalgia pura, ¿no? Ya lo hemos hablado de, pues eso, los gráficos de PS2 o los juegos a los que hemos jugado que controlamos súper bien y que conocemos súper bien para combatir la incertidumbre. Entonces, pensando en todo eso que decíais, me he acordado del libro de Héctor García Barnés, Futurofobia, que habla un poquito de todo esto. Seguro que, obviamente, ese libro es fetén. Y habla un poco del problema que tenemos como sociedad con la nostalgia. Y claro, estamos aquí hablando de juegos de confort, todos los necesitamos, y yo centrándome en la parte de la nostalgia, porque obviamente hay otras partes que sí, coño, hay que tener juegos de confort, vamos a ver, no, ¿sabes? O sea, no sé, había una parte que he pensado que digo, claro, esto suena muy a libertad sí, libertad no, un poco neofascista, pero no. Si lo tiramos solamente solo por la nostalgia, ¿creéis que como sociedad tenemos un problema con esto? Viendo todo lo de los remakes, me vais a decir que quizás sí, obviamente vamos a hablar hoy del remake de Resident Evil 4, la nostalgia vende, etc, etc. ¿Creéis que la cultura se está convirtiendo en una cultura del confort? Se sigue innovando, obvio, pero si tenemos que generalizar mucho porque no tenemos 8 horas de podcast y no estamos aquí en un consorcio académico, ¿qué pensáis? Hostia, es cojonuda la puta pregunta. Yo le veo... ¿Vas a decir algo, Alex? No, empieza tú. Ahora yo. Me parece una pregunta súper interesante y le veo un doble filo que me parece muy estimulante para darle vueltas. Porque creo que hemos llegado a tal punto en ciertas ocasiones con la crítica a la nostalgia así muy en abstracto y de que la nostalgia es reaccionaria, cosa que creo que en términos generales sí es cierto, pero que acaba también como llevándonos justo al extremo contrario, que es este rollo también muy neoliberal de sacarnos de la zona de confort. Y ahí es donde creo que está el rollo. Eso es lo que yo estaba pensando. Digo, había algo. O sea, la parte problemática. Fascistoide en la pregunta. Eso. Vale, sí. Claro, porque creo que hay una parte, obviamente, muy problemática, ¿sabes? En esta nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor, porque al final es una cosa tremendamente presentista y no pensar que todos los pasados han sido presentes en algún momento. Me pasa un montón con la música, que es mi rollo, en plan, que la música que se hace ahora era una mierda, los grupos buenos eran estos. Ya, macho, es que en los años 70 o cuando estaba Pink Floyd haciendo sus cosas de porreros psicodélicos, la gente decía, esto es una música de mierda, lo que molaba era Bing Crosby, o lo que fuera, y los niñatos que escuchaban Bing Crosby en el momento aquel decían, no, los abuelitos le decían, esto es una puta mierda, lo que molaba era no sé qué, o sea, siempre ha ocurrido esto. Y obviamente hay una parte, sobre todo desde ciertas posiciones privilegiadas, es decir, antes se vivía mejor, y ahora los niños otros unos quejicas y no sé qué, no sé cuántos, porque todos sabemos de qué tipo de posiciones de bully total, de sesgo del superviviente, de todas estas cosas, que habla más gente que sabe más que yo, vaya. Y esa es la parte que me parece que es problemática y obviamente que tiene que ver con, relacionándolo con la industria cultural, con el hecho de maximizar beneficios al mínimo coste, es decir, repitiendo jugadas de éxito asegurado. Y ese es el problema con el tema de los remakes y demás, que creo que obviamente es importante y que al final, al depender tanto de la industria, al final se coarta mucho más la posibilidad de hacer cosas nuevas, aunque salgan mal, o no que salgan mal, o que no se conviertan en clásicos instantáneos, pero que se acaba... Al final las referencias se acaban estancando porque estás volviendo a lo mismo una y otra vez. Pero me parece que la parte contraria a esta, es decir, yo que sé, del no permitirnos disfrutar de cosas antiguas por nostalgia, sino como el obligarnos a ese autoanálisis constante
que termina siendo una cosa casi de mártir, ¿sabes? Como de no dejarte disfrutar de nada, que también parece desde ciertas posturas, no sé cómo decir, no necesariamente de izquierdas, pero en buena medida sí, vaya, que hay como un poco, no es un derrotismo, no es la palabra exactamente, pero como muy del el cartel este del robotito clavando un cartel de no fun allowed, pues un poco así. Sí. Como si el divertirte y el no estar amargado todo el rato fuese hacerle el juego a la derecha, ¿sabes? Por así decirlo. Es como, no, joder, Sí. es que hay una parte de resistencia muy tocha en el confort. O sea, lo del salirse de la zona de confort es como, no, es que la zona de confort está de puta madre porque estoy reconfortado, porque estoy a gusto, porque estoy seguro. Y porque en un mundo que cada día es más hostil por tantas cosas, el hecho de que tengamos cosas a las que volver es todo lo contrario. O sea, me parece que hay un ejercicio de resistencia ahí. Y obviamente eso no significa que no se pueda, o sea, que no se haga un enfoque crítico respecto a estas cosas y de por qué la industria se vuelve a todo esto patí patán. Sí, por supuesto que sí. Pero, jolín, macho, es que si resulta que hace no sé cuántos años, porque no sé cuándo salió, jugabas Resident Evil 4 y ha salido el remake ahora y te lo estás pasando de puta madre y lo estás viendo desde la mirada del pasado y del presente a la vez y tal, es que ¿por qué no te vas a permitir disfrutarlo, sabes? Como que me parece que son enfoques que pueden ser simultáneos, pero creo que es donde ahí está la trampa, ¿sabes? En el obligarnos siempre al no disfrutar y al querer no sacarle punta a todo, sino... No sé, creo que antes lo he dicho más claro y ahora me he liado, pero bueno, creo que se me Sí, entiende. no, lo has dicho perfecto. A mí eso me recuerda, antes de que hables, Alex, a una cita que vive In My Head Rent Free de Brigitte Vasallo en una charla que decía que bueno, que ya pues nunca salía de fiesta porque, y eso es algo con lo que yo me identifico mucho, o me identificaba, porque ahora también he tomado la línea Brigitte Vasallo, ¿no? De que ella nunca salía de fiesta, porque claro, o ella salía y ponía una canción de reggaetón y ella decía, oh, ella no podía apagar el cerebro crítico de decir qué cojones estoy escuchando ahora mismo aquí en este lugar. Y dijo una cosa que me encantó, que dijo, pero vamos a ver, es que yo ahora ya he pensado, ahora que yo soy vieja y pelleja, he pensado, ¿qué pasa? ¿Que solo los fachas pueden bailar? Y me encantó porque dije, joder, claro, solo los fachas pueden pasárselo bien. Solo alguien que no tenga, ¿sabes? Que no esté dándole al cerebro crítico puede bailar esto. Pues no, pues me sale a mí de las narices bailar esto también. Y es exactamente lo que tú decías, ¿no? Esa reivindicación. Y joder, gracias porque, ya te digo, yo tenía la pregunta ahí y yo para adivinarla digo, ¿lo pregunto o no? Porque creo que es eso, hay algo como muy reaccionario en ambos lugares. No es tan fácil decir, no, sí, la sociedad se ha quedado estancada, no sé qué. Es que me parece horrible decir eso, ¿no? Yo decía, a ver qué dicen, porque me parece muy complicado y yo tampoco sé lo que diría. Porque obviamente tenemos, creo, un cierto problema con la nostalgia de lo mainstream, no sé cómo decirlo, porque obviamente la rueda creativa y artística sigue girando, le pese a quien le pese y salen cosas loquísimas con más o menor éxito comercial, ¿no? Pero obviamente estamos en una época en la que Disney no para hacer remakes, live actions de sus películas. Es en plan de, bueno, venga otro, ¿no? Y me refiero como gran conglomerado que domina la cultura mainstream, ¿no? O yo qué sé, ahora Star Wars, venga, ahora quieren hacer El Señor de los Anillos también, una macro gigantada de multiverso movida. Pero joder, Mateo, gracias porque ha sido como, pam, venga, te lo dejo clarito. Aquí está el pan cortado. Sí, sí, o sea, súper bien resuelto. Yo tengo varias posturas sobre todo esto, y igual algunas son contradictorias entre ellas, pero me parece interesante enfocarlas todas. Sí que es verdad que esta cultura que tenemos del volver siempre a lo pasado, al lugar seguro y como reconfortarnos en ello, no digo que eso sea malo. Sí que es verdad que a veces me da esta sensación de estar constantemente buscando la evasión para calmarnos y no levantarnos de alguna manera, ¿no? Que eso también puede ser peligroso, el estar siempre ocupados y distraídos en una sociedad del constante consumo de cultura, que yo soy el primero que adora la cultura y que me encanta evadirme en ella, pero a veces te das un poco, lo piensas un poco de esa manera, ¿no? Como este es nuestro circo para el pueblo, ¿no? El estar constantemente con series que no podemos ver todas, con todos los videojuegos que tenemos que consumir, con todas las cosas que nos van a mantener sentados en el sofá de casa sin movernos, sin enfadarnos. Entonces, por un lado veo ese enfoque y por otro lado creo que por supuesto es necesario saber encontrar los contextos en los que recargar las pilas para luego levantarse con más fuerza, ¿no? O sea, como tienen que existir las dos cosas. Y por eso tenemos que saber respetar nuestros espacios seguros y nuestros juegos de confort y nuestra nostalgia bien entendida para
dejarnos disfrutar, como lo que decías tú, Clara, saber bailar cuando hay que bailar y ya me levantaré después para hacer otra cosa. Entonces hay que saber compaginar las dos cosas. Sí que es verdad que, ya digo, vivimos una sobresaturación de cultura que a veces me da la sensación que es alguna manera de mantenernos constantemente distraídos de cosas que tendríamos que tener muy en cuenta. Y sin embargo creo que, por supuesto, es esencial que sepamos distraernos y descansar y relajar la mente y recargar las pilas para poder enfrentarnos a según y qué cosas. Y bueno, dicho eso, sí que es verdad que a la vez en casos más prácticos y en videojuegos, para mí me encanta que convivan las dos cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta a veces estar conectado a la máxima actualidad y a veces, porque me sale de las narices, digo, bueno, me voy a jugar un juego de los años 80 porque me apetece, o de los 90. Y me pongo a jugar algo que nadie está jugando y de lo que nadie está hablando, pero porque me apetece a mí y punto. Y consigo escapar de ese FOMO y me voy a un lugar al que me apetece irme a mí por voluntad propia. Entonces, como que me gusta convivir con las dos cosas. Pero el caso es que, por supuesto que, como decía Mateo, todo tiempo pasado fue mejor, siempre, ¿no? Quiero decir, el pasado de antes era mejor y cuando estemos 30 años en adelante, el presente de ahora será el mejor, ¿no? Entonces, eso sí es una cosa que ocurre siempre y de esa manera yo, por un lado, por supuesto que me encanta volver a juegos que conozco y que me fascinan y que me marcaron y disfrutarlos y recordar ese pasado cuando jugaba esos juegos y a la vez, ojo, a tope reivindicando las cosas que se hacen ahora que me encantan y que ya sea a día de hoy, que en el futuro van a ser recuerdos de tiempos pasados mejores. O sea, por ejemplo, yo que sé, un juego relativamente reciente que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, Outer Wilds, es un juego que yo dentro de 30 años recordaré como wow, qué juegos se hacían antes, qué maravilla, menudo juegazo, y ya no se hacen cosas así, que es mentira, ¿no? Porque serán cosas mejores seguramente. Pero como que pueden convivir las dos cosas, que me gusta poder jugar a videojuegos antiguos y disfrutarlos a tope y recordar ese momento nostálgico, que por cierto, es que esto cuando grabamos la semana pasada un desayuno continental en el que hablamos precisamente de nostalgia, o sea que todo queda como cerrado, hablábamos de, bueno, Javi, mi amigo Javi de Desayuno Continental, puso el ejemplo de una cuenta de Twitter que se llama Low Poly Depression, si no me equivoco, que esa cuenta como que define ese sentimiento como algo de una tristeza que te sobreviene al contemplar un juego antiguo y recordar cómo ese tiempo claramente era mejor. Y entonces yo ante eso decía, oye, sí, no, quiero decir, ¿por qué tristeza? Entiendo que evidentemente es algo muy subjetivo y cada uno lo enfrenta a su manera, pero es como, yo cuando recuerdo esa nostalgia, esos juegos que yo jugaba, los recuerdo diciendo, qué increíble era esto, pero qué bonito, y no como qué triste que ahora ya no vaya a ocurrir, sino sé recordar eso con cariño y decir qué bonito era, y a la vez digo, joder, y qué bonito, pese a todo. Evidentemente yo tengo una posición privilegiada en muchos aspectos y hay gente que lo pasa peor que yo, ¿no? Pero el caso es como... Y lo de ahora, qué guay también, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Que yo recuerdo, yo tengo esa relación con la nostalgia positiva, de decir, me reconforta pensar en cómo era eso ahora y no lo veo desde un punto de vista triste porque ahora tengo otras cosas, como digo. Y si queremos ser súper reduccionistas y específicos para el podcast de jueguitos que hacemos aquí, si lo ponemos en el ejemplo de videojuegos, lo que he dicho antes. O sea, yo me encanta poder decir qué guay Resident Evil 1 de la PlayStation original, lo juego otra vez y me encanta, y a la vez menuda obra maestra contemporánea, Outer Wilds o Tetris Effect o el juego que sea, que son de ahora y que me parecen increíbles y que por supuesto no me los quites, o sea, no los sacrificaría a cambio de los antiguos, como que los dos tienen que tener su espacio y por eso me encanta vivir como las dos realidades. Y que además el presente no podría existir sin el pasado, además, que es como que todo lo que, Claro. que todo lo que es tradición en algún momento sirve innovación y ha roto con algo antes, o sea, Super Mario 64 fue una cosa tremendamente rupturista, aunque ahora sea como el clásico más clásico del mundo mundial, ¿sabes? Entonces, ahí es donde creo que está la parte reaccionaria, digamos, en el pensar que el pasado es una cosa estática y monolítica y tal, y no entender que eso ha sido presente y ha sido rupturista en un momento en que se ha convertido en tradición, y que para que las cosas de hoy existan, o sea, para que Outer Wilds exista, ha tenido que existir Resident Evil, ha tenido que existir Super Mario, ha tenido que existir un mogollón de cosas antes, por unas razones o por otras. Entonces, que no hay, sobre todo entender eso, que creo que en la cultura que nada nace del vacío, que todo, sea en positivo, sea en negativo, todo se apoya siempre en lo que ha ocurrido antes. Es decir, tanto para reivindicarse por encima de ello o como para repetirlo, o sea,
para decir, no, esto estaba muy bien, pero podemos rehacerlo, modernizarlo, pero partiendo de esta base, o para ser rupturistas, el pasado siempre es el cimiento del presente, y el presente se convertirá en pasado y así eternamente, ¿sabes? O sea, como que creo que entender que ese bucle, que las dos cosas funcionan a la vez, vaya, que no son excluyentes, sino simultáneas, y que tienen que ocurrir las dos para que la cultura funcione y prospere y no se estanque. Y eso no quiere decir que, o sea, y eso también implica que se hagan películas malas, libros malos, música mala y videojuegos malos. Dentro de la subjetividad de esto, pero... Sí. El confort que va de vez en cuando jugar un juego muy malo también. Qué gusto. Jugar un juego y qué mal está hecho, me encanta. Uf, depende. Eso es... Joder, me podría haber acordado de antes de la experiencia jugable más frustrante de mi vida, Primal, de PS2. Fíjate. Oh, qué joya oculta que tal. Es como no ha habido un juego que me ha dado tanta mala hostia en mi vida como Primal. O sea, la puta peor como en la vida. En plan, tiene un encanto raro en lo malo que es, pero no. No recomiendo. Pues, bueno, chapo. Oye. Oh, yeah. Dicho esto, creo que ha quedado un debatito súper guay. Y ahora vamos a pasar a la sección de hablar de cosas que hemos estado jugando. Yo me reservo para el final ese jueguito que está en mi corazón y que tiene que ver con muchas de las cosas que aquí se han comentado. Y os pregunto primero, por si quieres empezar tú, Mateo, que has jugado últimamente y luego seguimos. Vale, perfecto. Pues en el fondo creo que ya lo he ido diciendo a lo largo del podcast en algún momento, pero he estado volviendo a clasiquitos de PS2 y alguna cosa un poco posterior. Para el artículo de manual, como era una retrospectiva del Timico y de cómo se repetía, cómo se alteraba las mecánicas del contacto y del agarre en esos juegos, pues ha sido mucho volver a jugar Ico y Shadow of the Colossus, que en realidad son juegos que aunque sean de PS2 los jugué mucho más tarde. O sea, yo los jugué, no sé qué decir, como ya de adolescente, adulto, vaya, bastante más tarde, pero que me devolvía un poco esa sensación también como de descubrimiento, muy de... No sé, un poco como me vuelve a sentirme un poco un niño, digamos. Pero yo creo que con lo que más he estado... El regreso más tocho que he tenido estos días ha sido rejugar Jack 2, porque es... Creo que lo contaba al principio del programa, que es de lo que va a ir el artículo de nivel 1 que saldrá cuando tenga que salir. Y es una de estas cosas curiosas que me hace pensar también un poco en esta idea de la nostalgia y demás, porque en realidad es un juego del que nunca llego a sentir nostalgia porque lo juego muy recurrentemente. O sea, es que salió a finales de 2003, o sea, llevo casi 20 años jugándolo casi una vez al año. O sea, es una relación de largo long term, no sé cómo se dice eso en español, más que una cuestión nostálgica de mirarlo desde fuera, digamos. Y me gusta un montón también ver esa... Ya no solo verle las costuras, que obviamente se las ves, no solo no en lo gráfico o en lo técnico, sino en cuestión de diseño, en cuestión de estructura, pero también el ver la vigencia de muchas de esas cosas. O sea, creo que es donde está la parte chula de revisitar cosas del pasado. O sea, tanto mola mucho hacerlo desde la parte acrítica y puramente disfrutona y nostálgica, pero también mola el hecho de decir, jolín, ¿podría un juego con esta estructura, con estos rasgos de diseño, hacerse ahora? ¿Qué cosas ya no funcionan, pero cuáles han sobrevivido aunque se hayan adaptado? Y es una pasada, es un juego que me sigue gustando muchísimo. Su forma de hacer sandbox, su forma de hacer plataformas en 3D es una absoluta barbaridad. Y porque es un juego al que vuelvo siempre por un montón de cosas y que me gusta mucho porque es un título que tiene mucho que ver con la idea de romper con la familiaridad. Porque Jak and Daxter, el primer juego, pues era un plataformas en 3D súper buen rollero, súper colorido, rollo... O sea, era el Super Mario 64 de Naughty Dog rehecho otra vez. Y no lo digo como algo malo, sino todo lo contrario, es una barbaridad de juego. Pero lo que mola de Jak 2 es que es como todo lo contrario. Fue un juego como súper rupturista, porque empieza con un viaje en el tiempo que te manda, para hacer rollo sandbox urbano, te manda a una ciudad distópica, súper heavy, que eso es una cosa que me parece la leche. Además, ese juego es como... No es nada sutil a la hora de decirte, en plan... Eres un rebelde afiliado a un grupo terrorista para derrocar a un tirano que tiene un régimen clarísimamente en los modos, en la propaganda, en la estética y tal, súper nazi. O sea, es espectacular, es súper directo. Pero al mismo tiempo, también como que juega con las partes que no son tanto de tiros, sino de plataformeo, o con ciertos espacios que recuerdan mucho al otro. Como que juega mucho con ese rollo de romper con la familiaridad y de retomarla, y me parece que venía muy al caso con esto. Y eso ha sido básicamente lo que he estado jugando, porque he intentado, que se lo contaba antes de empezar a grabar a Clara y Alex,
he empezado a jugar Armored Core 4 Answer, que creo que fue el primer juego de la saga que dirigió Hidetaka Miyazaki, que antes de ser el tío que creó los Souls y tal y cual, fue el tío que se cargó Armored Core. O sea, al principio a la gente no le gustó nada los cambios que hizo, porque de repente era un juego como súper acelerado y tal. Y me gustaría poder decir más, pero como el mando de PlayStation 3 está totalmente gripado, o sea, es un juego en el que hay una cantidad de inputs absolutamente demencial para cambiar de arma porque tienes 2 en cada lado y cuando se te acaba la munición tienes que hacer un comando para desecharla y entonces el robot pierde peso, entonces tal, y tienes que hacer unos inputs como dando a 3 botones frontales a la vez y tengo que hacer así un gesto con la mano rarísimo. Bueno, pues mi mando gripa y pone todos los comandos a la vez y mi robot prácticamente explota, entonces no puedo jugar. Literalmente no puedo jugar. Hostia. Y mola, entiendo que hay cosas que molan mucho y bueno, para la gente que juegue cosas de muchos números y muchos dados, y plan, o sea, lo hablaba ayer con un colega que es jugador de Warhammer, se lo pasaría genial. Se lo pasaría genial viendo el garaje del robot en plan, no, voy a ponerle un estabilizador para que en este jodido eje cartesiano del peso del robot deje de estar en -1, -2 y se estabilice y haga no sé cómo y unas tablas, unas historias súper agobiantes. O sea, no es que sea una barrera de entrada, es que es una pared de 6 metros con alambre espino. Es así. Pero creo que me va a molar. No sé cómo, pero ya me las apañaré para que me guste. Joder, igual hay que encontrar como esa fórmula mágica de cómo enfrentarse a él y ya cuando te hace clic lo sabes navegar, ¿sabes? Pero sí que tiene pinta de ser frustrante. Luego el tema Sé que del llegará, mando... pero... Lo del mando es una historia, porque menudos mandos de mierda los mandos de la Play 3. O sea, me Ya, pasa macho. igual. Sí, Bastante o sea, durado. yo tengo una Play 3 también y aprovecho para jugar en ella de vez en cuando por todo este rollo de intentar aprovechar la plataforma original y no tener que recurrir siempre a la emulación y demás. Y uno de los grandes problemas siempre que he tenido con los mandos, aparte que tengo los mandos primeros que se hicieron que no tenían vibración para fomentar el Six Axis este que luego nunca se usaba para nada, que son mandos muy raros, tienen muy poco game feel porque no pesan nada. Son como flotan esos mandos, entonces como que Sí, da es muy cierto. poco gusto a la hora de jugar con ellos, pero es que encima no sé qué leches le pasa, que es como que pierden aceite los mandos, es una cosa muy rara. O no sé qué les pasó, a lo mejor fue una cosa de mi mando, ¿sabes? Pero que con los años de estar el mando guardado y tal, veía los joysticks y que estaban como pringados y como con cosas pegadas. Y Están digo, no sé, grasientos, sí, es literal, yo no sé qué claro, pasa. es como que pierden aceite, tío, los mandos de Oh, la Play. Yo no sé Dios. qué les pasa, o sea, los de la Play 3 y son mandos terribles para jugar, o sea, son súper plasticosos, ligeros, nada gustosos, nada. O sea, donde esté el Lo mando lo tengo que desmontar, tengo que buscar, tengo que ir a una ferretería a buscar el a saber destornillador lo más que hay ahí pequeño que dentro. haya. Claro, a lo mejor hay, bueno, el polvo ese habrá montado un sindicato ya, o sea, vamos, tiene Sí. vida propia. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué habéis Yo también estado tenía jugando? Pues curiosidad, mucho. por acercarme al Armored Core, Ah. pero entiendo que tengo que llenarme de determinación para poder hacerlo y ya veremos cuándo llega ese momento. ¿Tú, Clara, qué? Sí, macho. ¿Qué has estado jugando? Yo he estado jugando porque no he tenido tiempo para jugar a nada excepto a Crusader Kings antes de empezar mi gira por España que estoy haciendo últimamente. Pero he estado jugando a Storyteller porque me lo podía instalar en el Mac portátil que tengo que llevo a todas partes para trabajar. Y es un juego al que le tenía ganas, que no había seguido desde hacía mucho tiempo. Tampoco puedo declararme una fangirl de estos más de 10 años de desarrollo que lleva el juego y demos y todo. Pero le tenía seguida la pista por esto de que es un puzzle narrativo. Y bueno, ya sabéis que a mí lo de la narrativa, igual que a todos aquí, nos pirra y me parecía algo muy interesante, ¿no? Pues si Baba Is You era un puzzle lingüístico con el inglés, digo, a ver qué movida es esto de puzzle narrativo. Y no había jugado a ninguna demo, ni mucho menos. Y es un juego, bueno, hay una polemiquita que ha salido este fin de semana sobre el juego, porque es un juego cortito, son unos cuantos niveles, y algo que me he informado gracias a Marta Trivi otra vez, que siempre presente en este podcast. Te invitamos cuando quieras, Marta, que luego dice que no la invitamos y no puede ser. Sí. Me leí el artículo de el análisis de Marta en A Night, y básicamente como que hace eco de muchas de las cosas que por desgracia a mí me faltan de este juego, ¿no? Me parece increíble la idea, me parece que es un juego que podría dar para mucho porque Storyteller es básicamente la interfaz es un libro en el que tú básicamente tienes que contar una pequeña historia con una pequeña premisa. El conde mata al duque, entonces tienes
una ristra muy limitadita de cosas que puedes hacer, y ahí está el puzzle, ¿no? En decir, vale, ¿cómo hago yo que en estas 3 viñetas que tengo para contar la historia el conde mate al duque? Y claro, todo esto se vendía con una premisa, a mi juicio, más compleja, ¿no? De hay muchas maneras de resolver esto. Pero el juego realmente es pequeñito, y no digo en la duración, sino en las posibilidades que te ofrece. Tienes 3 viñetas, tienes 2 personajes y 2 localizaciones. Me refiero, le falta, a mi gusto, aunque dice Marta en su análisis que al final, yo no me lo he pasado, hay como te deja con una interrogación de que puede haber otro capítulo, puede haber otro libro de estos de Storyteller y con historias un poco más complejas, porque lo que hablábamos, a mí me ha faltado algo de libertad, ¿no? Es un puzzle, pero me hubiera gustado poder llegar a conclusiones de más maneras, que fuera algo más grande, porque se va complejizando, pero nunca llega a ser algo que puedas hacer, con el que puedas hacer virguerías. Me parece una premisa brutal, que en ejecución se queda corta para lo brutal que es la premisa, ¿no? Y ya os digo, es un juego sencillo. Yo me he quedado pillada, obviamente, en sitios. No quiero decir que sea tampoco un paseo por el campo. Hay veces que incluso con lo limitado que tienes, que eso es lo guay, cuesta. Pero no hay, por ejemplo, una curva. Yo no he visto la curva. Yo me quedé pillada en un sitio porque no me había clicado cierta mecánica o cierta manera de hacer las cosas, y luego me hice 8 historias del tirón de, claro, tan, hecho. Entonces, está un poco desbalanceado. Puede hacer mucho más. Ya sabemos esto, Alex, de pedirle cosas a los juegos indie. A mí no me gusta. No me gusta. Y creo que Storyteller es la leche, porque tiene una premisa increíble, el arte es precioso, la música son como versiones clásicas, como remixeadas. Es una cosa muy disfrutona, que además creo que sería muy interesante jugar, o que debe ser muy interesante jugar con otra persona, ¿no? Entre los dos resolverlo. Pero vuelvo a lo mismo, ojalá más storyteller, ojalá un poquito más de dificultad, ojalá un poquito más de libertad, y si hago esto así, ¿no? De que realmente esto que dicen, de que obviamente tú, por ejemplo, no puedes matar a alguien sin un motivo, ¿no? O sea, tú pones al butler, bueno, el butler es que el hijo de puta está todo el rato queriendo matar al duque, lo cual tiene sentido, la verdad. O sea, es todo como muy lógico narrativamente, ¿no? Pero como que me faltan más motivos o más implicaciones narrativas, ¿no? Porque tú puedes hacer algo así, pero a veces es muy sencillote. Pues eso, el Butler siempre quiere matar al duque, y cuando tú ya entiendes eso, no necesitas crear una situación en la que al Butler el duque le haga algo, o... ¿Sabéis lo que os digo? Me falta algo, Ujú. le falta un poquito más, un poquito más. Hmm. Pero una maravilla, y se ha liado parda porque el juego dura 3 horas y la gente le está haciendo review bombing. Lo de Madre siempre. mía. Muchas horas me Volvemos a lo parecen. mismo, que es muy caro. El juego no es caro, sinceramente. Para lo bonito que es, lo disfrutón que es, la ideaca que tiene, el juego no es caro. Vaya, o sea, Hmm. ni de coña. Pero ya está la gente ahí dando por saco. Sí que es verdad con este tema de la premisa del juego y luego cómo se ejecuta. Yo jugué la demo, me moló. Pero sí me daba un poco esta sensación de... Y que no es culpa del juego, ni de los desarrolladores, ni de nadie, ¿eh? Al revés. Es como han hecho o hacen lo que pueden. Pero el tema es como a veces es una putada, porque igual tienes una premisa buenísima. Y se puede aplicar a más medios culturales, ¿eh? Pero tienes una premisa súper buena para un videojuego y a lo mejor funciona en un ejercicio pequeño, pero a lo mejor a gran escala, como los putos videojuegos tienen que durar Claro, tanto, de hecho es que me parece demasiado 3 horas. Es que a lo mejor claro. es un gag, ¿no? Esta movida, o es una idea que está muy guay para jugarte un juego de Itch.io. Bueno, no digo de Itch.io como que tuviera que ser un juego barato y ya está, porque yo creo que tiene que venderse también en función de lo buena que es la idea y que esa idea tiene un valor. Pero quiero decir que a lo mejor el juego en la teoría o en la premisa o en la idea inicial estaba muy bien y luego es muy complejo escalar eso y convertirlo en un juego largo y completo. O sea, si yo tuviera que hacerlo, bueno, de hecho es que me ha pasado Sí, muchas veces, ¿no? Y es como, joder, qué putada, ¿no? Porque cuando tienes esa idea original, esa idea inicial, dices, qué guay, qué listo está, qué rápido. Y luego dices, vale, pero ¿puedo construir algo con esto o no? O en el proceso de construirlo, cuando ya te has agarrado mucho esa idea que parece que es buenísima,
en el proceso de construir dices, hostia, que a lo mejor tampoco le podía sacar tanta chicha como yo pensaba. Es una faena, ¿eh? Pero bueno. Eso pasa en todo. Aquí los que escribimos también lo sabemos. Bueno, de guay, de acá, y luego te pones y dices, un párrafo. Me ha salido. Sí, total. Pero sí, creo que le pasa algo así a Storyteller, ¿no? Que la idea es muy buena, pero creo que, obviamente, por cierto, Storyteller está publicado por Annapurna y su creador es, o lo voy a decir en un segundo, porque obviamente, Daniel Benmergui. Es argentino, si no me equivoco. Entonces, claro, yo creo que es de una complejidad los juegos de puzzles. Ya sabéis, los juegos de lógica, y más esto con narrativas, con motivos. ¡Buf! Tiene que ser complicadísimo hacer eso. Pues obviamente es una cosa chiquitina que, gracias a Dios, ha cogido Annapurna y ha publicado. Me refiero que tampoco es aquí EA haciéndote un Storyteller, o Obsidian, que hicieron el enormésimo Pentiment. Pentiment es una cosa complejísima, pero porque viene de Obsidian, que es un estudio ya consolidadísimo. Es que... Total. Pues por terminar hoy ya, voy a traer el jueguito que no pensaba si me iba a dar tiempo a traer, pero gracias a Dios sí que he podido, que además encaja muy bien con lo que llevamos hablando en el programa de hoy sobre nostalgia, sobre confort, y es el remake de Resident Evil 4, que históricamente es uno de mis juegos favoritos. Sí que es verdad que me pasa con varias sagas. Hay sagas que me gustan mucho, a las que... O sea, y hubo un juego dentro de esas sagas que por el contexto en el que lo jugué me marcó más que otros, se convirtió en ese momento en mi favorito, y es verdad que luego en perspectiva no es mi favorito, ¿no? Quiero decir, porque vuelvo a vivir la saga y de repente cambio ese orden. Me pasa, pues por ejemplo, con la saga Metal Gear, que es una saga, pues que evidentemente fundacional para mí, con el Metal Gear Solid 1, la PlayStation original, ya me cambió la vida, pero es verdad que era como muy pequeño y todavía no estaba en el mood como para que el juego me entrase a todos los niveles a los que me tenía que entrar. ¿Qué pasa? Que luego de repente juego Metal Gear Solid 3 con, no sé si fueron 13 años o 14 o algo así, y me pilla un poco más maduro como para que pueda disfrutar el juego en todas sus capas y me marque aún más, y por la edad que tenía el juego se convierte casi en, pues eso, en una institución para mí, y por lo tanto entonces se convierte en mi favorito. Luego pasa que vuelven a pasar los años, vuelvo a la saga, vuelvo a jugarlos todos, y ahora mismo, por ejemplo, mi favorito es Metal Gear Solid 2. Entonces, en fin, son cosas que cambian y evolucionan, pero Resident Evil 4 fue canónicamente mi Resident Evil favorito, cuando en realidad, a día de hoy, en realidad me cuesta elegir cuál es mi favorito de esta saga. Probablemente el 7, ojo, que pueda parecer que es como el menos clásico, pero es que para mí es el reboot genial que necesitaba la saga y que abrió un montón de caminos y que experimentó un montón de cosas. Y junto al 7 probablemente el 1 de la PlayStation original. Pero bueno, dicho eso, es un juego súper importante para mí, y pues con toda esta moda y esta dinámica que se lleva de hay que remakearlo todo y traer los juegos del pasado al presente y actualizarlos y tal, pues lo han vuelto a traer. ¿Qué pasa? Que esta forma de traer un remake me parece que es la mejor, en el sentido de que Resident Evil 4 versión HD, no sé qué, hostia, es que está hasta en tostadoras, ¿no? Es el típico meme del Skyrim. Tú puedes jugar Resident Evil 4 en la plataforma en la que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Entonces, eso me parece muy valioso para luego, a la hora de hacer un remake, no eliminar o sobreescribir el original. Si la gente se quiere acercar al original, tiene miles de maneras de hacerlo. Entonces, solo por eso ya me parece como que les veo más justificados para hacer un remake. Porque es como, oye, queremos volver a este juego, pero nos quitamos la experiencia original, no lo hemos perdido, no es como Silent Hill 2, que me parece mucho más problemático, que es como el original, suerte, si lo quieres jugar, o busca tu magia para conseguirlo. Y ahora de repente te sacamos el remake y como que será la forma casi de sobreescribir la historia, y la gente a lo mejor nunca tendrá en contacto con el original. Porque otra cosa que me parecería súper interesante que hiciera la gente jugando a los remakes es, juego el remake, si el remake me gusta mucho, oye, ¿y si me acerco al original ahora? ¿Qué tal? Claro. Otra forma o sea, otro ejemplo que hice yo, que es verdad que tampoco es el mejor porque está muy limitado la forma de jugarlo. Antes de jugar el Demon's Souls Remake, jugué el Demon's Souls de la Play 3. Y me encantó jugar a los dos para ponerlos en perspectiva, ¿no? Y ver el valor del remake y de todo lo demás. Entonces creo que, bueno, que en este caso Capcom están en muy buena posición para hacer este remake en particular, porque luego, por ejemplo, el del 2, pues igual, jugar Resident Evil 2 en la actualidad no es que sea algo extendido común. No hay una versión como de Final Fantasy VII, que por ejemplo tienes el original en la Switch, el de la Play 1, una versión un poco modificada, o en PC, y puedes jugarlos, que creo que es lo que debería ser. Pero bueno, en el caso del 4 sí que se cumple.
Y por otro lado, para mí es un ejemplo de cómo hacer bien un remake, porque es un juego que cambia ciertas cosas a la vez que mantiene otras, ¿no? Y respeta otras. Y creo que ese equilibrio es interesante. Si me preguntáis, para mí, de forma aún más estricta, un remake ideal debería ser incluso uno aún más rupturista, en el sentido en el que digo de que si se mantiene de verdad la obra original, ahí la tienes. ¿Para qué quieres copiarla uno a uno, cada detalle, cada...? No, es como, tienes el original y ahora cojo esa idea y a lo mejor itero un poco sobre ella y creo algo como medio diferente. En ese sentido, el remake de Resident Evil 2 es aún mejor porque es más diferente al original por las necesidades y por cómo era el original en la construcción. Y el del 4 sí que se ha dicho mucho estos días que, oye, está muy bien, pero es que es demasiado parecido al original porque el original ya era muy vanguardista y entonces este nuevo, pues, que en realidad se juega muy parecido y es como un poco la misma cosa. Y si bien es un poco verdad, he disfrutado muchísimo viendo todos los cambios que le han metido, que para mí son bastantes. Y por eso me parece como un remake muy interesante. En muchos aspectos, por ejemplo, la ambientación, que es una ambientación muy particular, muy divertida, muy meme, porque es como, es España, pero a la vez en el original tenías que poner mucho de tu parte para imaginar que era España. Sigue manteniendo esa extrañeza, pero es verdad que una cosa que me ha gustado mucho es que en el remake parece más España que nunca. O sea, creo que sí que han hecho como un pequeñito esfuerzo adicional para decir, oye, que esto era España, venga, a ver si podemos hacer algunos ajustes para que se parezca un poco más. Y el original tenía como este filtro México, es una especie de pueblo, pero le pongo el filtro amarillo y porque esto es hispánico, ¿no? Lo amarillo. El filtro México que pone Hollywood en las películas, y entonces era un poco turbio. Bueno, y por no hablar de que el idioma el doblaje de los enemigos era latino también, ¿no? No era castellano en ese sentido, entonces es un poco raro. Pero aquí me da la sensación de que han dicho, oye, ya que lo traemos en la actualidad, tengamos en cuenta estas cosas, cosa que para mí, valoro un montón, porque ya digo, jugando al remake, en la zona inicial, digo, este pueblo, si bien puede que no sea canónicamente español, puedo imaginarme que exista por ahí, por el norte, cerca de Asturias, ¿no? Como que me lo creo más. Y entonces eso para mí es la hostia, que hayan sabido como hacer esos pequeños ajustes para pulirlo más, acompañado, por ejemplo, del hecho de que han metido esta vez doblaje en castellano. Entonces, pues bueno, oye... Sí, en este caso era un poco necesaria la actualización porque, claro, ya entraba en el terreno de la pifia absoluta, ¿no? España es México, en plan de... Vamos a ver, señor. Pero yo he visto que incluso las pesetas, ¿no? En plan de la gente ya todo loca haciendo zoom, en plan de las pesetas de la época con el que no debe ser nombrado ahí. Digo, joder, bueno, eso está bien, ¿no? Añade un poquito a la cosita al decir, bueno, me da culpa, la lío un poco. Han atendido mucho a los detalles. El juego original ya tenía pesetas, pero estaban como en una típica bolsa que parecía como medieval. O sea, te un icono de una bolsa de monedas doradas medieval, ¿no? Y aquí es como, oye, vamos a hacer pesetas que parezcan un poco más pesetas. Entonces como que tiene muchos detallitos así. Por otro lado, las cinemáticas... O sea, si bien es un juego que la narrativa es una mamarrachez, pero a la vez me encanta. Es que es un juego hiper ultra mamarracho, hortera, sin sentido. Que me encanta como ese derroche de creatividad de vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Es como un poco... La película esta RRR, que bueno, que tiene sus cosillas, pero que me encanta por cómo tiene la valentía de decir, quiero hacer una escena hiperépica y por qué me voy a regir por las leyes de la física, ¿no? Porque no hago cualquier locura que va a quedar más guay y el objetivo final es que esté guapo, ¿no? Pues yo creo que era un poco la filosofía de Resident Evil 4. Pero eso, siendo la historia completamente absurda, es como que han mejorado mucho las cinemáticas y las interacciones entre los personajes para que parezcan más naturales, lo cual tampoco había ninguna necesidad y creo que lo hacen súper bien. El hecho de, por ejemplo, el momento que te encuentras al personaje este de Luis Serra, si no me equivoco, que se llama, que, bueno, en el original te decían que era guardia civil, aquí no se comenta nada de eso. Es como, bueno, dicen que trabaja con Umbrella, una movida. Es como que también supongo que habrán intentado hacer ajustes para que encaje un poco más en el lore de Resident Evil, que ya digo que es absurdo. Pero el caso es que cómo se comunican, el pequeño momento que tienen entre ellos, la pequeña escena, se nota como que han trabajado para que parezca una interacción mucho más natural entre personas y no cinemáticas de la Play 2 de, oh, no sé qué, tal, ¿sabes? Como si fuera un robot. Es como que se nota que le han puesto un poco de cariño y me mola. Y por otro lado, más allá de todo esto, bueno, te tengo que decir que no me lo he pasado, porque no me ha dado tiempo. Estamos grabando el día 26, esto salió el día 24. Que de hecho, volví como a mi infancia a tope en el sentido de que yo cada vez soy un poco más
seco y frío con los videojuegos y me relaciono con ellos de una manera un poco más de, bueno, ya lo jugaré, ya veré tal. Y esto fue de estar yo en Steam sentado a las 12 de la noche a ver cuándo se podía descargar. Y de hecho me esperé hasta la 1, porque no sé por qué fue 1 hora más tarde, para descargármelo y jugué esa noche cuando yo encima ahora soy un señor mayor que me acuesto a las 7 de la noche. Entonces, bueno, en fin. Disfruté mucho de ese momento. Pero dicho eso, no he podido pasármelo, pero por lo que he visto, también, aparte de lo que digo en la ambientación, lo que digo en las cinemáticas, han metido pequeños cambios y sorpresas desde el primer momento en cuanto al propio diseño de los entornos o a las situaciones o a los enemigos. Es como, vale, me acuerdo que en el original al girar esa esquina venía un señor por acá, ¿no? Y de repente, ay, pues debía cambiar un poco eso. O, por ejemplo, una cosa que no es ningún spoiler porque es de la primera hora, cuando termines el enfrentamiento de la demo, por cierto, que es una demo pública para quien la quiera jugar, cuando terminas el enfrentamiento en la plaza del pueblo, el primer enfrentamiento que hay, con muchos enemigos, puedes recorrer esa zona como con libertad, sin enemigos, que me encanta, por cierto, para ir viendo todos estos detalles que digo de la ambientación. Y claro, de repente entro en una casa que ya he entrado varias veces incluso durante ese enfrentamiento. Uy, perdón, que le doy una hostia al micro. Y, claro, yo igual a lo mejor me estoy columpiando muchísimo, pero es que no. De hecho, jugué al original hace no demasiado porque jugué la versión de VR. Entonces me habría dado cuenta. Y al entrar en una casa por la que pasas varias veces en ese enfrentamiento, de repente estaba mirando una cosa en una estantería y se abre un armario y sale un tío de dentro y me pega un susto, ¿sabes? Quiero decir, por toda la puta cara, ¿no? Y es como, oye, esto no estaba, ¿no? Y qué guay que estéis metiendo cosas para jugar con mis expectativas. También Está hay un guay. tema con... Sigue un poco la estela, ¿no? De Final Fantasy VII Remake, parece, por ahí. No tan más tocho, conservador, no tan tocho. claro, porque el Final Fantasy VII Remake es otro nivel, es más Claro. conservador, pero se nota como esa intención de decir, oye, que ya te sabes el juego de memoria, voy a jugar un poco contigo, voy a meter. ¿Hay algún enemigo nuevo desde el primer momento, desde la primera hora o primeras 2 horas hay algún enemigo nuevo? Y luego también muchos puzzles o cosas se han refinado un poco para que tengan un poco más de sentido. Se ha puesto un esfuerzo porque las zonas que conectan el mapa, las transiciones, realmente crear como espacios nuevos para que esas zonas parece que conecten de una forma más lógica. Como si fuera más un mapa de un Souls, entre comillas, ¿no? Es decir, bien hecho de, oye, que por aquí llego a este lugar y tiene sentido, y antes era como, no, como te pego un corte y te meto una zona nueva que no tiene nada que ver. Entonces, como que hay mucha intención en todo eso, y muchos detallitos. También hay un tema con el perro que al principio del juego podías salvar y luego tenía una repercusión. Ahora parece muerto, pero también hay una historia por ahí con eso. Entonces, no sé, me parece como que están haciendo ese esfuerzo de jugar con pequeños ajustes para que no te conozcas todo tanto y no te lo puedas esperar. Y por otro lado, lo último ya, es que he jugado en la dificultad, estoy jugando en la dificultad más alta, pero que ellos mismos te ponen, para quien ha jugado Resident Evil 4, coño, yo me pasé el juego 20 veces, literalmente, porque era el juego de cabecera que tenía en el año 2007, o no sé qué año sería, cuando lo he jugado. Entonces, me dije, vale, pues evidentemente yo vengo de jugar este juego y de los remakes de todos los Resident Evil, voy a ponerme este modo de dificultad. Y Resident Evil 4 sí que estaba mucho más balanceado hacia la acción que hacia el survival horror. Pero ¿qué pasa? Que con el remake, y al menos en ese nivel de dificultad, ojo, o sea, hay varios momentos que lo he pasado mal porque no tenía munición. Y porque tenía un montón de enemigos y no sabía cómo enfrentarme a ellos. Tenía que correr y que buscarme la vida, ¿no? Y es verdad que creo que según avanzas en el juego empieza a pasar menos porque es más fácil que acumules recursos y también puedes fabricar balas, pero las fabricas con recursos que también se gastan. Pero es como que llega un punto en el que, vale, sí, ya lo tienes más controlado y ya puedes hacer más acopio de munición, pero a la vez los enfrentamientos cada vez son más exigentes y puede darse el caso de que te quedes sin munición. Entonces me gusta porque está relativamente equilibrado para que todavía tenga un toque de dificultad y un toque de supervivencia. Así que no sé, por todas estas cosas, todavía me queda terminarlo, pero me está pareciendo increíble el remake. Me parece que es otro ejemplo de cómo hacer un buen remake, que sí, evidentemente no es tan rupturista o no se nota tanto el contraste como de Resident Evil 2 a 2 Remake, pero creo que no se podía hacer realmente mejor y yo lo estoy disfrutando como un niño y me está pareciendo un juegazo como la copa de un pino. Así que súper a tope con él. Qué guay. Me alegro un montón. Está muy guay. Me gusta esta línea de remakes. Me parece que tienen valor, ¿no? Más allá de... ¿Fuiste tú, Mateo, quien dijo algo increíble sobre los gráficos nuevos? Como que estaban como limpiados en un artículo de Nivel Oculto. ¿Qué dijiste? Sí. Dijiste algo increíble. Sí, lo del pulido, sí. Sí, claro. En plan Sí, de... como la necesidad extrema de pulir, ya no solo los gráficos, sino... Sí. A mí eso, por ejemplo, el que me sigue pareciendo así de ejemplo moderno de remake alucinante, que también hice un artículo sobre eso aquí en Nivel Oculto, es Nier Replicant. Y porque es un juego que eso no hace como... Yo no jugaba Final Fantasy VII, ni el original ni el remake, soy un desgraciado, no jugaba Final Fantasy.
Bueno. Pero has dicho un bueno en plan de, bueno, algo malo tenías que tener, a la salida te voy a yo tampoco, dar 2 hostias. O sea No, que- lo digo como bueno, como en plan, bueno, no pasa nada, ¿sabes? No Está jugamos pendiente. a todas las cosas, ¿sabes? Claro, pero Yo, de hecho, que no, me- Mateo, yo jugué primero el remake, o sea, esto es súper. O sea, para un fan de Final Fantasy. Yo no había jugado casi ningún Final Fantasy. Creo que jugué. El primero que jugué fue el 15, que es uno de los que más odia a la gente. A mí me encantó. También por el rollo mamarracho me que llama tiene de mogollón. road trip de colegas. O sea, me parece un juego súper guay. Así que me gustó el Final Fantasy 15. Luego jugué, si no me equivoco, al 7 remake sin haber jugado ninguno de los demás. O sea, que es empezar un remake de un juego que no has jugado. Me encantó. Y luego me jugué el Final Fantasy original después. O sea, que tampoco soy nadie para hablar aquí de Final Fantasy, pero bueno. Pues con Nier Replicant me parece que es una cosa que se aplica un montón genial precisamente por eso. Porque es un juego que además, si no has jugado nunca a Nier Replicant, o solamente has jugado Nier Automata, que es lo más probable, de hecho, se les será más seguro, o nunca has llegado a jugar al original, o sí jugaste al original, pero hace mucho tiempo. O sea, como que en todas las direcciones concuerda y funciona genial porque añade unos cambios muy sutiles que sobre todo juegan un montón, que es lo que iba el artículo, que juegan un montón con tu memoria de, bueno, ¿esto estaba en el original? Bueno, seguro que sí, se me ha olvidado. Y tú sigues con ese rollo, de repente pasa una cosa y dices, me cago en las hostias, esto no estaba. Pero te das cuenta muchísimo rato más tarde, y son cosas tan sutiles que juegan mucho con el... Como que no te llaman mucho la atención sobre ello y te hacen pensar que sí estaba ahí y simplemente la niebla de tu memoria la ha borrado, y que además es un juego que sigue manteniendo muchos de los rasgos que el original tenía por ser un juego hecho con muy poco presupuesto en unas condiciones muy pochas. O sea, ahí lo que decía en el artículo de lo del pulido y tal no se aplica tanto. O sea, es un juego que tiene eso, es un mapa microscópico que parece muy grande pero que no lo es, súper básico, con unos diseños de misiones hace súper repetitivo, súper tal, pero forma parte de su forma de ser. Y se las apaña para actualizar mogollón de cosas, pero manteniendo los rasgos que dentro del no tener un puto duro hicieron la identidad de ese juego, que creo que es el que más se nota en toda la saga, es una pasada. No sé, jugad Nier Replicant, ya está. Eso es todo lo que tengo que decir. Sí, no, de hecho, hablando sobre cuál es el camino más común que probablemente se haya recorrido para llegar a él, yo no jugué el original, también es verdad que era un juego hiper de nicho, que yo qué sé, pues no era muy conocido ni se vendía mucho, pero yo jugué directa, o sea, primero jugué Nier Automata y después jugué Nier Replicant versión 7.1345, no sé cómo era. Sí, pero las por gilipolleces eso, de Kotaro. jugué el remake y como jugador únicamente del remake y no habiendo jugado el original, me pareció un juegazo. Me pareció, o sea, para nada desmerecido al lado de Nier Automata. Creo que tiene valores propios increíbles. Y me pareció, vamos, o sea, por ese libro fue por el que ya empecé a meterme en Yokotaro a muerte. Me compré el libro de Yokotaro, luego me puse a jugar el Drakengard. ¿Qué Drakengard jugué? ¿El 3 o el 4 o cuál es? Solo hay 3. Pues el Seguro, 3. si había un dragón blanco y una señora con una flor en el ojo, era el Sí, 3. sí. Entonces, yo qué sé, pues jugué eso y luego, no sé, me metí mucho más a fondo a raíz de eso. O sea, que creo que Nier Automata tiene cosas súper guays, pero a la vez me encanta cómo de diferente es el Nier Replicant y qué acercamiento tiene sobre ciertos temas, que puedo entender que para cierta gente el Automata esté un poquito desvirtuado en algunas cosas y aún así, pues, está muy guay también como juego. Pero bueno, con eso vamos a terminar ya por hoy. Lo primero de todo, muchísimas gracias, Mateo, por venir. Creo que ha quedado un programa súper guay. O sea, hemos tenido un debate súper interesante y, joder, siempre suma un montón tenerte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. De verdad que yo, aparte que bueno, que siempre que vengo es una experiencia súper chula. O sea, además creo que he mejorado mucho desde el primer directo, que estaba de los nervios. Se repite la historia de que grabo un directo un poco a todo correr porque me tengo que ir al curro, porque una vez más, chavales, hay que abolir el capitalismo de una puta vez. Pero, jolín, que siempre es una maravilla y creo que siempre, no sé, como que son unas conversaciones que parecen súper estimulantes y que no sé, a mí personalmente me ayuda mucho a sacar cosas de mi cabeza y clarificarlas escuchándoos a vosotras y tal, y no sé, que me parece que es un espacio que es un gustazo, así que muchísimas gracias por hacerme estar en casita, como siempre, y por dejarme hablar de mis movidas. Bueno, ya sabes que siempre que quieras puedes venir, solo tienes que escribirme a mí o a Clara y eres 100% bienvenido porque nos aportas un montón y lo pasamos súper bien. Y muchísimas gracias a ti, Clara, como siempre. Muchísimas gracias también a todos los que nos apoyáis y nos ayudáis a mejorar, como dice aquí nuestro amigo Pes Sánchez.
Y nada, vamos a pasar ahora al nivel extra, esa sección que hacemos con nuestra amiga Mariela González, en la que hablamos de joyitas indie y también respondemos a las preguntas y comentarios que nos habéis dejado en la sección de Patreon. Así que nada más, muchísimas gracias y nos escuchamos el mes que viene. Adiós. Hasta luego.